Bueno, vamos a continuar con Kingdom así de frente, porque la verdad es que me gustaría, no creo que me lo acabe ya, pero me gustaría menos dejarlo bien al final, cosa que me lo acabo mañana. Ya. Hey. Ya, entonces, ¿qué nos falta? Oh, ok, las hierbas y... y ya. Valeriana ya tengo. Me falta un poquito. Y ajenjo tengo también. La valeriana era 30. Yo pensé que era 60. Ya tengo. Falta menta. 8 de menta. Yeah. ¿No venderá este señor menta? Creo que este es el mercader, ¿no? Igual no es. No, este es el merino. No veo la G, no la tengo marcada en el mapa. Yeah. Somebody help me! Come on. Shit. You showed. Thank you. Thanks. I hope I.
My respect. Menta. Perfecto. Let's talk about the price. Well, Since it's you. that's better. See now? No vendes sí. Let's talk about the price. Well. Aye. Haggler. Haggler creo que es como... regateador. Una cosa así. Ya, por aquí es... Yes, indeed.
God. You look like you've been assaulted. I've gathered up all we need. Excellent. This will probably do the trick. And do you have the wormwood? Here it is. Fine, fine. I'll get started. It's going to take a while. Good luck, then. What the fuck? I dig it. Take care. ¿Cuánto tendré que esperar? La prestación necesaria solo espera que termine de estilar. Fatso. God be with you. Ya señora, ¿cuándo quiere que espere? Pero dígame, bebé. Usted dígame y yo espero. Ay, ay, ay. Ya mira, si después de 12 horas no hinchan las potas, me ha estafado la señora.
God's blessings. Good luck then. Señora, ¿me ha estafado? Dígame de frente nomás. Y encima la otra quest también va a de esperar. ¿Qué otra quest puedo hacer por mientras? No me interesa eso. Tampoco. Esto sí, pero esto también va a esperar. Creo que tengo ese perk, que si estoy quieto me bajan las estadísticas poco. O nada, parece que nada realmente. Ya, doña. ¿Ya está o no? Good God, what happened to your clothes? Ahora, shut the fuck up. ¿Te importa mi ropa? Hey, Ah, my fuck. Bueno, I'm out of here. Voy a hacer otra cosa. ¿Qué quest markers tengo? Ninguna. Vamos a hacer esto, supongo. No tengo nada más que hacer, así que...
Y ya está. Y ya está la poción. This woman, I'm gonna fucking kill. Hey man, what's up? Your money or your life? Wait. Wait. Estoy pensándolo, estoy evaluando los pros y los contras. Um, um, You're dead. nah. Yeah. Is that all you've got? Is that the best you can do? Ha! Bring it on! Ah! God damn! Your end is nigh! Vaya subnormal eres, ah, holy shit. Fucker! Well landed. All right, you win. Uy, perdón, se me escapó. Pay up, and I'll let you go. Very well. Yeah. Fuck off, then. No, pero Yeah.
So, is the concoction ready? All done. Here, take the keg. I won't be lugging a heavy great thing like that around myself. Thank you for your help. Well, best of luck, lad. Now, I need a rest. Take care. Yeah. ¿Te imaginas que tenía que recoger literalmente un barril? Y me estoy yendo sin él. That would be funny. No? Yeah. 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 Tengo que esperar a que termine su ronda o lo que sea que esté haciendo. Hijo de puta. I'm glad to see you. This ought to help with your sleepy soldiers. What's in it? It stinks to hell. Yes, and it's hellish potent too. A drop in the evening, and you won't fall asleep till just before noon. Really? I hope it does the job, that it doesn't give them a runs in the process. Hopefully not. But if it does, well, it's hard to sleep with the runs, isn't it? True enough, but you're not much good as a guard when you're squatting in the bushes. Herbostería. Talbanger. Golosinas para el caballo. Si el caballo te permite ir solamente en cementerios, eso está menos.
What business have you? I've arranged for a priest to come. He promised to take care of the people around here. Thank you, Henry. Lifting the spirit can help us all. I got hold of a sawbones to take care of our wounded. Thank you. Most of them have already lost their homes. Their lives are all they have left. Good luck, Ben. Ahí están. Al menos el padre. Goodbye. God bless you. What troubles you? Are you wishing you'd stayed home at Ratai instead of joining in our nighttime venture? You must be joking. I haven't had so much fun since... actually ever. Really? Despite being wounded? Actually, you missed the best part. When I was hauling you like a sack of grain to the battlements dead to the world. It can't have been that much fun if I fell asleep. But you might have handled me a bit more gently. I'm black and blue all over. Oh, all right then. Next time I'll just leave you to Istvan's tender mercies. Nonsense. What would you do without me? Still, thank you for hauling me out of there. Anything for you, my lord. See you later. Only it's got something to do with the cave. Old rocks from the quarry for it. Ahí está Nicodemo, ya lo vi. God be with you. So, ya solo me falta esperar. Esperar a que finalice el trabuquete. Fuck. Creo que ya pasamos un par de días, así que no sé cuántos días más tienen que pasar. Yeah. Yeah. El trabuchet. Yeah. Creo que lo veí. Oh my god. Oh, me cagué en toda. Holy shit, estaba muy concentrado en qué coño es, qué coño es. Gracias, Koryu. No esperé. El sub, gracias. Y a ver cómo es esto. ¿Con quién hablo? Ahí está, con el maestro. Oh, estaba acá. ¿Este era el trabuchet? Yo esperaba otra cosa, la verdad. Qué locazo. Con esto definitivamente revientan el castillo. Greetings. What business have you?
Master Fafar, how's the trebuchet construction going? Much better now that I have Master Keezer to help me. Although, to be quite honest, it's more a case of me helping him. I'm taking note and learning as I go. Next time round, you'll be the siege master. I rather hope they won't be here next time. How's work going with Master Keezer? Excellent. His knowledge of machinery and mechanics is absolutely astonishing. He's a very gifted man. So you're confident the trebuchet will do its job? Absolutely. It's plain to see Master Keezer knows exactly what he's doing. How much longer do you think it will take? I wouldn't like to hazard a guess. As I understand it, the base is quick to make, but the other parts are more complicated. And then there's all the balancing and setting the trajectory and range. I see. Well, I hope it's ready soon. So do I, Henry. Eso me hace preguntarme por qué estas cosas no se mueven, ¿no? O sea, como que se plantan. Y si de verdad es tan complicado poner, a menos que sea complicado porque lo están haciendo de cero, pero yo entiendo que esto se pone a una cierta distancia para actually arietar, o sea, para tocar, para asediar, entonces me llama mucho la atención. Lo de los meses se estaquea, tiene que ser seguido. Lo de los meses se estaquea, me parece, sí, no tiene por qué ser seguido. Uy, me cargó como el Pokémon, ¿viste? Let's see how strong those walls are. Let it rip! Más allá. That was just the first shot. The trebuchet has to be calibrated. That's perfectly normal. I'll have the range in no time. Y se cagaron de risa, no sé si escuchaste. Los bandidos se cagaron de risa. Move. Move. God damn it, I have to get to Sir Divish. Sir, they're coming. There's no time. Someone bring water. Breathe, man. You'll be all right. Who's coming? Who's coming? There's an army on the way. And they're carrying the colors of Havel Medic of Valdek. And they're very close. Havel Medic. He's surely not coming to help us. Not that bastard. I have a score to settle with him. Me suena el nombre. Creo que Havel Medic es el tipo que lo botó de su castillo antes. Porque la historia de Sir Divish es que el señor, él tenía un castillo y alguien lo botó de su castillo y lo tuvo prisionero no sé cuántos años. Gentlemen, Toth's reinforcements are about to descend on us. That swine. How many men? We don't know exactly, but there are many, and they will probably be here by dawn. So soon? How is it that we knew nothing about this before? The whole land is in chaos. It's a wonder we can find out anything at all. If they attack from the rear... We'd be finished, just as Toth has been planning. The sneaky weasel. He's been one step ahead of us the whole time. Not this time, though. What are you thinking? Robard, how do you think the weather will be tomorrow? Well, sir, if my joints don't deceive me, and they rarely do, it'll rain. It'll rain buckets. Here. We'll make a stand here, I and Radzig's men. You will wait until they charge us, and then strike them from the rear. Here and here. If we succeed, we'll have it over and done with before they notice anything in Townburg. It might just work. But we'll have to leave someone in the encampments in case they do come out of Talberg. A few men will be all I need. Well, that depends on whether you can hold out.
We don't even know how many there Es are. verdad. We will hold out. I'll give the orders to my men. We will be ready. Frío, acero, sangre caliente. I wanted to go with the Scalit's men. I need more than that from you. Estrategia random y sin info. Es verdad, sí. Can't hold out at the quarry. We're finished. You, I, Hanish, and Radzik. And since Hanish is commanding the flank attack, Radzik is captive and I'm wounded, Captain Robard will be leading on the field. Of course. Who better? There's no question Robard's a good commander, but many of the men will be from Scouts. We need someone there who knows them and has their respect. Sir? I mean you, Henry. But that is... Sir, do you really think I'm someone the men could look up to? Henry, if it weren't for you, we wouldn't even be here today. And everyone knows that. Except you, it seems. In the battle, you and a group of Scarlet's men will be concealed in the woods over the road. But sir, I think I should... Quiet! Pero Henry, shut the fuck up. Me parece buena estrategia. You'll have to keep nervous men on a short range and not attack too soon. And then conduct the attack on the rear so fiercely and quickly that the foe has no chance to react. If the line should start to break, we need someone with their head firmly on their shoulders to keep control of the men. Very well, sir. That's what I like to hear. When you're ready, go and join the Scouts men. They'll be mustering in the woods above the road to the thing. I am ready. If you thought you'd be spending the whole siege sitting on your arses playing dice and swilling ale, you were sadly mistaken. Havel Medic is bearing down on us with his band of goat fuckers. And if there's one thing we pride ourselves on in Talmberg, is that we defend the honor of our goats. Okay, that's funny. El campamento con el todo esté preparado. ¿Verdad? Aquí se compró el Pokémon. Pese a que todo el mundo, el destino, el universo le decía no te lo compres. No pudo, es una persona con problemas. Él lo reconoce, pero no hace nada al respecto. Y yo quiero ser buen amigo y decirle que no, pero I can't. O sea, quiero decir sí le dije que no, pero no puedo hacer más, ¿no? Y lo peor de todo es que como típico persona con problemas, dice, puta, es la clásica, oh, la droga me está haciendo daño. Y es como, of course, what the fuck, te dijimos que te hace daño. Y es como, ahorita dice, el juego corre como el culo, y es como, of course, what the fuck. Are you seeing something? ¿Qué te estamos pasando notando? Me voy a romper la cara, me voy a dar la vuelta larga. Es consciente a ver si lo hace, sí pues. Pero bueno, así se le quiere, terco como una mula. Solo espero que no, o sea, what the fuck. Solo espero que no lo haya dejado sin comer a su hijito. One. Can you? Is that all you got? Yes, headshot, puto. Ow.
quitting. Oh dear, didn't that? A ver, ¿tú también quieres más, puto? ¿Ah? ¡Ah! Se lo inculca el pequeño. A ver qué hay. Nuevo elaboración. ¿Tú qué tienes? Ah, es que tenía las flechas de casa, mira. Y ahí lo tronta. Ya, ponerme unas flechas buenas. Sí, ese es chévere. Cuando te enseñan a hacer contraataques y haces parries. Porque lo triste del parry es que al principio no haces contraataque, pero tienes que aprenderlo. Cuando lo aprendes ya estás roto, Más que nada porque cuando peleas con gente que es capaz, ellos te hacen parries y te hacen contraataques. Y no importa qué tan bien cubras. ¿El señor está muerto o está chileando? No importa que también cubras, te hacen contraataques y te revientan. Not yet. Bueno, Henry, ¿te puedes agachar? Easy, man. Son unos cuantos, ¿ah? Just a little longer. Easy, easy. Damn it! They were expecting us! First troops to the bridge! Break through! Vanguard! To the left! And the rest, come with me! We'll flank the bastards! At them! Charge! Ride those horsens into the dirt! Charge forward! Ya, mira, ese me hizo un 360 también. Eso es que tiene, eso es que sabe pelear. Y se gira, me encanta cuando cambian tarriers. De hecho, igual me renta aprovechar que alguien que está peleando con alguien más, porque este señor no le estoy haciendo nada y creo que a mi team lo están obliterando muy fuerte. Uy, no, lo vi, pero no tenía tarjeteado.
¿Qué se va? Ah, no, está que se reposiciona. Es que la armadura tanquea como mierda. Te digo yo que uso armadura también. Cuando tienes armadura se nota un montón. Ya, déjame, suéltame. Ya está. Cuando ganas, cuando acabo con todo, obviamente. Avanzaron por el puente, ¿eh? Hay que ir a alcanzarlos. Supongo que nosotros somos la retaguardia. ¡Cirjanos! ¡To the bridge! Ok, eso fue rápido. Creo que pegué un flechazo y creo que ni siquiera lo di bien. Here's their leader. What? This boy? You should show a little more respect, Divish. You'll need it when you kneel before Istvan. Oh, now the pup shows his teeth. Istvan, you say? Not Sir Istvan? Or Lord Toth? Just how intimate are the two of you? Interesante. Buena lectura de diálogo. Si es Eric, si lo saco yo también. Toth's captain and right-hand man. Finally, some good news. Shackle him and guard him closely. Those bastards want to destroy our trebuchet. O atacaron por otro frente también entonces. O eso o se avanzaron. Valores familiares. Vamos, team. ¿Puedo llamar a mi caballo? Voy más rápido, ¿eh? Oh, sí, sí puedo. Chucha. Ok, ahí, chao. ¡El trebuchet! ¡Tengo que salvarlo! Estaba arriba, creo, sí, porque es el campamento. Y que gachat, claramente. Mi caballo estaba campeando todo el combate. Él estaba esperando mi llamada en caso de emergencia. ¡No! Este es el enemigo, entiendo. No me tengo que bajar, weón.
Así como dato, en este juego también hay combos. O sea, si haces un combo, haces un ataque especial. Pero como soy malísimo haciendo los putos combos, mi build básicamente es de bloqueos y parries y mierdas. Y de estocadas. Soy un maestro de estoqueador. Oh, son un huevo. Somos 3 contra 4. Nos sacan número. Puto, muere. Son unos 4 inútiles. Eso es lo que son. ¡Inútiles! ¿Crees que puede contra mí? ¿Ah? ¿Escoria? ¿Ah? Puto. Toma, tú te mereces una muerte piadosa. Ah, eso me dolió, ¿eh? Agarré un cuerpo. ¿Y a dónde más? Soy uno con el trebuchet. ¡Ay, ay, ay! Fallé. Fallé. No le di. ¿Te imaginas que te peguen con uno de esos, weón? Te revientan la cabeza, ¿no? Yeah. Well? The damage isn't too serious. So we can shoot. Not just yet. Sir, what are we waiting for? You've heard his threats, Robard. Do you want him to kill Radzik and my wife? We have to consider all our options. And it would be a shame to destroy the castle, too. But how do we get that rat out of there? Sir, I might have a solution. What about exchanging hostages? He was the captain at Vranyik, and he brought Istvan's reinforcements here. He seems to be on very, intimate terms. Kappa Pride. He might be able to tell us something. And he might even be as valuable to his lord as Lady Stephanie and my father are to us. You're your father's son, by God. You're a godsend, lad. You're right. We'll interrogate this whore, son, and then decide what to do next. Come to my tent when you've rested. Ya, yo lo que tengo es una duda. ¿Los baños están disponibles todavía en esta ciudad? Aparentemente sí. Ya vamos a pegarnos un bañito. ¿Dónde era? Yeah. Yeah. Sí, de frente. Oh. Bueno.
No hay nadie. Fuck, debí suponerlo. Of course, están atacando el castillo. ¿Qué mierda va a haber gente? Bueno, si no hay baños, unlucky. Lo de que los líderes basen casco, by the way, es puro de cinemática. Que fuera de en combate sí que llevan. Al menos recuerdo que uno de ellos se tenía un cascazo. Que dije, what the fuck, este casco de la nada que aparece. Bañarse resta la estadística, claramente. Yo intimido con mi aroma a hombre perrón. ¿A dónde está? Aquí supongo. Start talking, or make your peace with God. Do your worst. I won't betray my lord. Ah, Henry, just the man I want. This fool would rather hang than sing. You know more about him than we do, so maybe you can get something out of him. Well now, Eric. It is Eric, isn't it? Looks like the boot's on the other foot this time, doesn't it? Fuck you. You need to change your tone. If you start being nice, you might just come out of this alive. So now I'll ask you a few questions, and you better think carefully about how you answer them. Es gracioso porque la vez pasada, como dice Henry, a Henry le tocó estar del lado del interrogado. Pero por cada pregunta que le hacían, e independientemente de lo que respondiera, le metían un puñetazo en las costillas. O sea, este señor lo está tratando bastante bien. Who is this Toth? He's an orphan, same as me. The Turks killed his parents, so he started killing Turks. Sigismund needed men like that, so Istvan ended up in his service. What is he after? Are you really that clueless? To destroy Wenceslas's allies. You. How many men does he have in the castle? How should I know? There were nearly 70 of us at the beginning, but there's probably not even half left. But that's still more than there ever were in that castle. More than enough to defend it. Who does he take his orders from? Are you stupid? Who works for Sigismund? No puedo preguntarle cómo os conociste porque no tengo la reputación. Listen to me. Toth has hostages in the castle, and we have you. So, how about an exchange? Do you take him for a fool? Do you really think he'd give up the only thing he has that stops you from attacking? He'll never accept an exchange. You better pray he will, for your own sake. Because once we attack, you'll be worthless to us. True. And what do you suppose will happen to a worthless bandit? I won't waste any more time on you. You could have saved yourself, but apparently you value your master's skin more than your own. I don't need to save myself. Istvan will save me. And he'll kill every last one of you. Why should he save you? He'll sacrifice you just like everyone in Vranic and Pribyslavitz. You're nothing but a common bandit. You don't know anything. He'll come for me, and anyone who lays a finger on me will pay dearly. Now I'm curious. Why would he care that much about Es verdad, ¿por qué? Could it be your lovers? You never understand. Wait, ¿de verdad son lovers? I thought we'd get nothing out of him, but in the end he spilled his guts. I thought you were much too easy on him. But it seems your approach was the right one. Well done, lad. Anyway,
It's clear that young fellow is no ordinary brigand. And he believes Toth cares about him. A tope con el Capa Pride. The bastard cares as much about him as Divish does about his wife and you about your father. ¿Sabes qué creo que va a pasar? Creo que actually va a aceptar el intercambio, pero va a decir que solo una persona por una persona. I think the time has come to find out just how much Toth values our hostage. Do you want to parley with him yourself? I think I'll leave that to you, Hanish. So be it. I'll do my utmost. Bring the hostage below the battlements. Y la verdad es que es un poco pendejo. Porque en mente fría, yo creo que el mejor intercambio es Sid Ratzig. Porque Ratzig yo creo que tiene más valor. Es un lord, weón. Es un señor. En cambio la otra es la esposa de un lord. Que es buena gente y todo lo que tú quieras. Pero, o sea... No sé. Sir Istvan! What is it? Did our neighborly visit catch you unprepared? A little, but we've settled in nicely. And this fellow is enjoying our company so much, we simply can't get rid of him. It seems we are in similar situations. Perhaps it's time to send our respective guests home. Not ¿Qué para sexo? Do you take me for a fucking fool? Es gracioso que digas eso porque en el lore no puede tener hijos con su esposo. I'll let every man jack here have his way with this bitch, and I'll dice Kobila into goulash meat. Nobly spoken, your grace. Uf, está molesto, de verdad. For all I know, you may have done that already. Es verdad. Divish, I'm sorry. Ahí está el otro de los tres, los dos. Fear not, Lord Toth is treating us like royalty. They're unharmed, as you can see. But don't try any tricks or they won't be for long, Hanush. It seems your lord doesn't place any great value in you, boy. Go to hell. Oh. I'm No sorry. hay intercambio. Looks like it's not going to be that easy. Well, at least we know they're alive. I didn't expect much of it anyway. He won't harm them as long as we have this fellow. Well, friends, what do you suggest? I'd say we have no choice but to attack. It's a great risk, Robard, with Stephanie and Radzig inside. I know how you feel, sir, but Toth is no fool. They are his last safeguard. He will do nothing to harm them until he is sure of victory. Would you be saying that if it were your wife inside? Or your father? Well, let me point out that we have no choice anyway. De We don't have acuerdo. enough supplies to keep men here for weeks, while gangs of brigands and Sigismund's army roam the countryside. Toth won't agree to an exchange, and even if he did, we'd have to let him go. All his men would be a thorn in our sides till Judgment Day. Sir, a message has arrived. Oh, what is it? Margrave Jobst is approaching with his retinue and wants to speak with you. Jobst, you say? All right. Jobst, ese sí no me suena. Who's Jobst? Jobst of Luxembourg is cousin to King Wenceslaus and Sigismund. He's the Margrave of Moravia. Oh, es otro familiar de la Year familia ago, de he was Reyes. collaborating with Sigismund and the League of Lords. He betrayed King Wenceslas and his ally Prokop. Now, he's changed sides, appointed himself the leader of the rebellion against Sigismund, and wants to liberate Wenceslas. Whichever way the wind blows. Nevertheless, it seems the decision is made for us. We don't want Jobst camping with us in front of our own castle like a band of gypsies. I'm afraid you're right, Hanush. All right. We'll let the men rest a while,
and then attack. Come to me when everything is ready. Ay, ay, ay. Valores familiares. Un juramento es un juramento. Wait, what? Los hombres están dispuestos. El trebuchet construido H-Band se niega a rendirse. Debemos conquistar Tumblr por la fuerza. No nos queda opción que iniciar un bombardeo. ¿Dónde está el concha? ¿Está lejos? Voy en caballo. No está lejos. Yeah. Gongomon. Me da mucha pereza hacer ese evento, ¿eh? O sea, me medio gusta el concepto, pero no sé, el lore no me... Yo creo que lo que pasa es que como lo estoy haciendo todo de corrido, estoy teniendo un golpe, una cachetada de información. La próxima que haya un evento, voy a abrir stream, voy a hacerlo en stream, y si no tiene voice acting, lo dejo a medias. Y si tiene, lo termino. Porque esperar a que alguien me pase el dato no me renta. I'm glad you came. At your service, sir. I'm about to give the order to bombard Talmberg. And since it's mainly thanks to you that we still have a trebuchet, I think you should have the honor of the first shot. Chucha. ¿Son como secundarias? ¿El que? ¿Lo del Henshin o qué cosa? I'll be delighted. To smash my castle? I can't say I share your enthusiasm. Sorry, sir. I didn't mean it like that. There's nothing to it. The men will load the trebuchet. All you have to do is pull the lever. Well, I suppose I could manage that. Then we'll bombard Talmberg for several days. No, está hablando del Henshin. Sir Robard will explain what comes next. Good luck. Las secundarias de este juego son otra cosa. De hecho, no estoy haciendo secundarias. La mayoría se han borrado una vez que empecé cierta quest. Ahorita hay algunas, pero la verdad es que no me llama mucho la atención. Pero hay quests interesantes. Como por ejemplo hay una quest que tiene que ver con la mujer que vamos a rescatar. Creo que es su sobrina o su prima, no me acuerdo quién, se está casando y tiene... Y tienes que llevar... Y ella quiere darle ciertos regalos. Entonces a ti te manda a traerlos. Y al final... Ahí es por lo que te digo, porque cuando les traes todos los regalos ella te agradece. Y te cuenta que tiene problemas porque no tiene hijos, pues. Y es una mujer relativamente joven. Creo que tiene 30 y medios. Y su esposo, como puedes ver, tiene 50, 60 años. Y es relativamente joven, pero no puede tener hijos. Y no sabe si es culpa de ella, porque es la época, ¿no? No sabe si es culpa de ella o culpa de su esposo. Pero le da pena igualmente. Y bueno, al final se queda implícito que se coge con Henry, pero no estoy muy seguro. Igual solo se besaron y se revolcaron en la cama. Load the trebuchet. God save you. Take care. ¿Qué hay que hacer? A tirar palanca. Ahora que lo pienso, ¿la piedra ya está ahí, no? ¿O todavía?
¿Cómo cargas esto, weón? ¿Cómo funciona? Porque su estado en reposo, esto está arriba. Pero tienes que bajar un puto huevo, entiendo. Claro, pero aquí no hay nada. Qué locazo, ¿no? Puta, lo agotador que debe ser usar esta huevada. Me parece un poco una puta mierda la ubicación de las piedras, no te voy a mentir, ¿eh? Yo creo que deberían estar como por acá. Ah, no, espérate, se cargan aquí. Ah, no, igual están bien ubicadas. Sí, porque venir por aquí es mucho trajín. Sí, 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 olvídenlo. Pero hijo, para hoy día, my fucking god. Gané fuerza, weón. Enterrador, rompecabezas. Se tiene 10% más probabilidad de dejar fuera de combate a un oponente con golpear la cabeza. Los enemigos tienen más miedo y más fácil que huyan del combate. Los que luchen tendrán menos determinación. Eso está bacán. Aterrador. What now? Divish said... Sir, Sir Divish said you tell me what happens next. Aye. We're going to watch Istvan shitting himself. That's all? For a few days at least. So if you have anything to attend to, now's the time. Just don't forget to come back. Take care. Puta otaku es de esperar. 2 días de bombardeo. Ok. Ah, verdad, podría preguntarle, ¿verdad? A ver. Is something the matter? A few of them have taken to their heels. If they stop in Kutenberg, I'll be glad enough. But I fear they may have other plans. If those were the best of Ishvan's men, they could be lurking in the woods. They'll probably wait to attack us at the worst possible moment. My fear exactly. I won't breathe easy until Toth is hanging from the gate. But in the meantime, I'll be glad to know the woods at my back are clear. Can I count on you? Of course, Sir Omar. Would you like me to bring back their gear as evidence they're dead? That's not necessary. I trust you, Hal. You don't even have to do the killing, just let me know where you find them and that'll be that. There's no need for you to get hurt in the process. What do you think of Master Keezer? He definitely knows what he's doing. And all that while... Ya, la verdad es que no quería hablar de esto. Ya, tengo una misión entonces. Buscar campamento del norte, el oeste y el este. ¡Allí vamos! ¿Qué tan lejos está? Igual me estoy flipando, ¿eh? El del BM que más cerca.
¡No! Espérate. Peligroso, ¿eh? Casi me mato. Concha su madre, me asusté. What the fuck? Ya, hay que ir con cuidado porque no sabemos cuántos son. Pues está bien empinado, ¿eh? Ahora me dice que están por aquí. Well, I never. The pig turns. Son unos cuantos, ¿eh? Igual no sé si les pueda ganar. Voy a intentarlo, pero... Creo que son 6 en total. Uy, guardia. Oye, ¿estos son de los míos? ¿What? Oh, creo que eran de los míos. Yo pensé que estaban practicando. Oh, oh. Eso es normal. Quedan 3 minutos para el super gacha. What's going on now? Who's there?
¡Ah! Me cagué en todo. Espérate, espérate, relax. ¡Ah! Pensé que estaba en otro lado. No puedo ponérmelo en combate. Unlucky. Como tanquea la armadura, ¿no? Ow, ow, what the fuck? Oh my god, me hizo todo el combo, ¿eh? No me dejó ni siquiera pensar. Es que lo que pasa es que no tenía armadura. Si hubiera tenido armadura, tanqueaba esa mierda. Quería hacerme el sneaky. Ya, ¿qué misión tengo? Esta misión. I'm glad. At your service, sir. I'm about to give, and since it's But, sir, I have no idea how. Master Keyser and Master Fafar have prepared everything. There's nothing to it. The men will load all you have to do. Well, I suppose I could manage. Then we'll... Sir, goodbye. Ahora tengo que fumarme que carguen el trebuchet otra vez. ¿Dónde está el trebuchet? Ahí está. Load the trebuchet. Ah, ya, vamos a ver Twitter mientras tanto, ¿les parece o no? Twitter. Yes. Game Freak. Voy a poner mi inteligencia. ¿Ya estás tirando? Yo entré, pero no veo capturas. No está pasando ni una sola. Igual no demora tanto. Ya lo van a terminar de cargar.
Mira esto. Game Free con la IP más rica. HAL Laboratory con 2 pesos. It's not fair though, pero me hace gracia de igual forma. Wait. Funny. Un juego de $60, muchachos. 200 está en la eShop, weón. No puedo tener permisos. Unlucky. Así que raro. Uy, diálogo. La muchacha de trama a comprar objetos robados, no me interesa eso. Trovador. Sure, oferta final. Now what? Divish said. Vamos a ver. Buenas. Vamos a ver ya. Mute. Mute. Es- se te escucha, se te escucha. Vamos a ver esa tirada del señor ya. Mientras, espérate. Sacarle por lo menos Espérate. de lo que tengo. That's all. For a few days. Dejarlo hasta acá. Sería como libre. Something the matter? En lo que pasa el diálogo. Acá vamos a hacer la tirada ya. De hecho, esto vamos a hacerlo mejor. 35, ¿puedo conseguir? No, no puedo conseguir la pila. Con fe, la fe es lo último que se pierde. Igual la primera vez que saqué llave me salieron 2. Y Ey, sí. no estuvo tan mal. Shikanoi me gusta. Doble Shikanoi. Ah, no lo tenías. A mí me gusta un montón ese personaje. Ni ocupó mi antito. Que venga la mami, que venga la mami, que venga. ¿Pero tienes pity o no tienes pity? ¿O no llevas cuenta? No me acuerdo, creo que sí. No lo recuerdo, te soy sincero. Mentiría si digo no, si estoy a 2. ¿Cuántas tiradas tienes? Que lo veo en 4K y no se ve bien. Porque pasa rápido. Comencé con 135 destino entrelazados. Ah, entonces sí te sale. For sure, for sure. Ah, sí. A No, menos. ¿Cuál fue el último que te salió? ¡Wow! Me salió la lunita. Esa no lo he probado todavía. Lo voy a probar mañana. For sure, for sure. No puedo opinar porque no la he visto, no sé qué es. Tengo 100 tiros. Ya, pero ¿cuál fue el último que te salió? El último 5 estrellas. ¿Te acuerdas? ¿Yelan? No, pues Gilang no es... ¿Es 5 estrellas? No. Gilang no es... Ah, claro, sí. Oh, pero entonces puede que no te salga. O sea, no la tienes tan asegurada. Porque son 90 tiros para que te salga un 5 estrellas, así teniendo 0 suerte. Y tienes que ganarse el 50-50. ¿Qué quieres sacar? Quieres sacar la de Banner. No es nueva realmente, pero están repitiendo Banner
La Miko zorra de eléctrica. Maga. Mami, zorra Nicomaga. Es una mamita. No, tiré una la puta madre, la cagué. No, los números. Unlucky. De hecho, puedo. Dale, el juego cagó, soltame la zorra, la sacó cagó. Por sure le sale. Copión. Ahora, lo que tengo curiosidad es si te sale antes un 5 estrellas o te sale antes todas las constelaciones de la tipo nueva. O es Shikanoin, que ambos son nuevos para ti. Por el momento me está saliendo solamente el de viento. Puede que ya lo tenga el level 4. ¿Qué? Híjole. A mí me da pena que las armas nuevas que salen no entran en la pool general. O sea, salen armas nuevas de 4 estrellas, se quedan en... Si quieres tirar por ellas, tienes que tirar o del general o del banner de armas. Aquí no te salen, y bien penita. En general, como que todos buscan hacerse la vuelta con las de level 4, o lo que veo yo en los Twitch. Ya, por lo menos déjame el 30 por último, rómpeme la fea Ahí última. está. Ya, con fe, yo confío. Esa es. Felicidades. ¿Ya vas a ir tirando? ¿Vas a ir a constelación o no? Yo creo que una más. ¿Una constelación más o una tirada más? Una más de 10. Solamente para quedar en 50 y... Chucha, te salió bien. Buena tirada. 50... 45. Let's go. Casi. Casi. Puedo decir que no me quejo. Y bueno, señor Soda, ha sido un placer haber visto sus tiradas. Una alegría para el día, me está toda bonita. Ah, ya la tenías, era una constelación, mira qué pícaro. Sí, eso quería. De hecho, quería Salió. sacar esta de aquí porque es como que. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Comienza... Ah. Ah, no es tan buena. A menos que hagas una... O sea, a ver, si haces una composición de daño electro, sí. Que mi equipo es este, pero con la Shogun. Ah, ya. Entonces está bien. Ahí sí está bien. Como que debería. Así. Ah, Este es ya, mi entonces está equipo. bien. Entonces, No como está que tan mal. ulti. Ya con eso. Bueno, de hecho, dejo los rayitos de ella y ella hace todo el trabajo. Ganyu críticos. ¿Has visto cuánto pega? Bueno, no sé si mostrarte así como para el cajas. No, 160 de energía. Ah, me duele. ¿Qué? Tienes toda la resina capeada. Cuando uno busca enemigos, ¿te aparece? Aquí debe haber en el. ¿Dónde estás? Enemigos. Hay uno. Hay 2000. 32k. Pretty good. Por básico son como 3 lucas. Vamos a ver si. Ya cuando le pongo los de fuego llego como a 35 y ya sale la sala, llego a 40. Y así es. ¿Esos damajes? No, esos damajes, sí. Ya, o sea, me retiro, tengo que pasarme este juego. Ha sido un placer Termina el haberlo juego. acompañado. Gracias. Un gusto como siempre.
A ver, vamos a seguir jugando, que tengo que matar a bandidos antes de que se acabe la noche. Ahora... Ah, no, acá estás. Está bueno, ¿eh? ¿Cuántos tiró? Creo que 4 veces. Bray, ¿cómo vas con el Tower of Fantasy? Que esa vez, bueno, ya te dije, ¿no? Que se estoy jugando, pero no sé nada. Lo único que sé es que no se habla mucho de él. O sea, como que ha pasado a ser... Porque el juego no se vendió así, especialmente porque es muy mezquino hubiera sido de parte de algún developer nombrar un juego de la competencia. Pero los creadores de contenido decían el Henshin Killer y eso no es verdad. Yo diría que... No, yo diría que está muerto, al menos no de mi perspectiva, pero yo no lo juego. Yo diría que es un juego nicho. Se ha convertido en un MMO de nicho. Pero por ahí estoy leyendo que hay tantos hackers y no sé qué, que bien podría estar muerto el juego. Y que hay servidores que están ultra muertos. Que empezar es horrible porque no tienes nadie con quien jugar. Nadie tiene tiempo, todos están haciendo sus mierdas. Es complicado que sea algún Henshin Killer. Sí, supongo. Pero le sigues dando, ¿no? Y si le sigues dando, ¿qué te mantiene? ¿Qué tanto le das primero? ¿Y qué te mantiene? ¿Qué te motiva? ¿No? Eso es lo que... Entender la psique de un Tower of Fantasy player. Pero por ejemplo, Chris con Pokémon es que él ya tiene problemas y él lo acepta, él lo abraza. Le hemos dicho, pero Game Freak hace mierda, pero no puedo. Yo veo Pokémon y se me para y es como, ok. Estoy hablando del Tower of Fantasy. No, mamen. Fuck, me voy a bajar ya, pues. You're in the wrong place at the wrong time. Well then. I'll slaughter you. No, 2 contra 1, ¿no? ¿Ah? ¿No puedes solo contra mí? ¿A puto? ¿Ah? Bitch. Mira, ¿de quiénes son los gemidos míos? Holy shit. Relax. Estoy contra el puto arbusto. El cabrón tiene la guardia alta, no hace nada. Oh, fuck it. Oh, fuck. Oh my god.
Puto, puto, qué asco me das. Si no estuviera jugando Henshin. Oh, ok, lo conversamos en su momento. Este lo juego porque estoy aprovechando absolutamente todo porque lo inicié desde que salió el global. Que empieza a ser Evolution. Ok. Uy, me traje la mierda. Pero solo eso, es que yo entiendo la sensación del missing out, el hecho de que la sensación de que estás como te estás quedando atrás. Pero en el Henshin no es la gran cosa. O sea, dejando de lado los eventos, que sientes que, ay, no, el evento, no sé qué. No, no creo que te estés perdiendo tanto. A mí me llamó la atención el jueguito, el Tower of Fantasy, pero lo malo es que creo que está muy mal ejecutado. Me dan penita porque yo creo que puede ser un buen juego. Pero no lo es. En mi opinión, claro, o sea. A diferencia de con Pokémon, no me voy a reír señalándote con el dedo si es que me dices que tú le das duro al Tower. ¿Dónde está el otro? Este sí. No, o sea, es que los eventos independientes del mismo evento también son una fuente de recursos para free to play. Ya, pero, o sea, a ver, de nuevo, debes ser más ansioso que yo entonces. Porque yo, por ejemplo, yo cuando empecé a jugar en el Cifas, por ejemplo, que es un gacha, también no lo agarré al año. O sea, creo que empecé a jugar a los 2 meses que salió y ya habían pasado unos 4 eventos, creo. Y cuando llegué es como que, a ver cómo se juega esto, a ver, a ver, a ver. Y cuando ya por fin pude hacer los eventos, el evento que estaba en el momento, no lo hice bien. O sea, como que lo hice como que la mitad. Pero al menos en el Cifas igual me dieron la ultra rara, ¿no? Y yo estaba súper contento. Es como que, wow, mira cómo me dan una ultra rara de gratis por hacer absolutamente nada. ¿No son bandidos? En todo caso, ¿ya viste el Nike? Es un juego que está chévere y está empezando ahorita. Ahorita, ayer salió el evento multijugador. La verdad es que me ha gustado un montón. Es justo lo que me imaginaba que podría ser un evento multijugador. No pensé que lo harían. Actually existe. Y me gusta un montón. Porque el Nike va de que son 5 personajes. Que controlas tú uno y los otros 4 son automáticos. Y puedes ir cambiando entre los 4. Entonces yo imaginé cómo podría ser esto multijugador. Y yo me imaginaba... Oh shit. Y me imaginaba que sería un problema porque en el juego
Estoy cayendo 4 pisos. ¡Levántate, Henry! En el juego tienes que algo que se llama el burst o la definitiva, básicamente. Oh my god. Ah, verdad, me dijiste que era para el PC, es verdad. ¡Henry! ¡Weón! Qué dramático eres, Henry, ¿eh? Bugatti no, es que la caída es tan larga que sigue cayendo. Porque está empinadazo, weón. Ya, y entonces yo me acuerdo que dije, esto se puede hacer multiplayer básicamente poniendo a 5 jugadores y haciendo que cada uno controle a una de las chicas. Pero la parte mala que veo es que tendrían que ponerse de acuerdo para que cada uno lleve un burst, porque hay estados de burst, está burst 1, burst 2 y burst 3. Tendría que ponerse de acuerdo. Y efectivamente, así es. Cuando entras al matchmaking, porque hay matchmaking y hay salas privadas como en el LOL. Cuando entras al matchmaking te dicen, ya, escoge un personaje. Y tienes que ver a tu equipo que están piqueando para tú ver qué piquear. Para luego poder hacer una buena cadena de burst. Y está bacán, me gusta un montón el evento. Me gusta cómo se juega. No creo que sea gacha, la verdad lo dudo. Pero hey, si es gacha me llamaría la atención. Igual lo voy a probar el MMO en Riot, pero no creo que le dé. Porque un MMO es un juego con demasiado commitment. Y sin gente, peor aún. Y yo no soy así de mucho de ir por ahí buscando nueva gente, ¿no? Que de hecho para eso existen los gremios y esas mierdas. Hey, get out of here! This is no place for the likes of you. Shut the fuck up. Otro cazador. Get out of here! What's what you're doing? There's people. Be off, I say. ¡Otro gato! Me salí del área. Me salí del área again.
Aquí ha estado. ¿Dónde es esto? ¡M! Ok, este es el límite. O sea, tengo que ir para allá. Me salí. ¿Dónde está? Estaba bien escondido, ¿ah? What's going on there? Hey, who's there? Es tontita. A mí me parece bastante inteligente. What have we got here? Entertainment. Great. ¿Por qué todos los usuarios de mazo son iguales? Atacan como unos hijos de puta. ¿Qué es esto? Fire Emblem. O sea, porque uso espada y escudo. Ahora tú con mazo me revientas. Jesus Christ. Gone weak at the knees, have ya? Fuck, ya vino otro. Tengo que matarlo rápido. 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 Ah, puto, muere. Ah. ¡Ah! ¡Ah! No guardé la partida. Tengo que empezar del principio. Menos una hora. Madre mía, el confuse, weón. Hay bajones de FPS, algunos muy notables. También hay bugs y texturas mal cargadas. Pero es jugable. Pero se puede jugar. Ay, ay, this game. Ya, recuérdenme después del primer campamento guardarlo. Por favor.
Es que, ¿sabes lo que pasa? Es que cuando tú gastas tanta plata en algo, tienes que verle lo bueno. Porque es que si no te empieza a arder. Te duele, ¿entiendes? Eso es lo que pasa con la gente que compra Pokémon. At your service, sir. But, sir, All What? good luck. O sea, yo estaría igual. De hecho, yo estoy igual con el nuevo monochrome. O sea, no me gusta el que el salto sea cosmético, que no haga nada, que haya una pared invisible en cada subida que vea. Que el salto solo sirva para moverse verticalmente y no en diagonal. O sea, me parece fatal. A ver, te puedes mover en diagonal ya, pero no puedes saltar nada. O sea, no puedes saltar sobre nada. Es imposible. Y lo otro es que los NPCs no tengan texturas de cara. Que de nuevo, estoy seguro que es una decisión artística, pero me parece una decisión artística muy fea. Load the trebuchet. Pero claro, me sigue pareciendo un bonito juego porque visualmente es bonito, porque se juega bien, en mi opinión, porque estoy seguro que hay gente que puede que no le guste, porque es que es un JRPG muy clásico, muy normalito. No tiene nada así muy... O sea, tiene cosas especiales, como el sistema de gemas, el sistema de giros. Y el sistema de puntos bonus. Pero, puta, si tú no es tan no es tan tradicional ni tampoco es tan moderno. Entonces, como que puede que no le guste a todo el mundo. Y si no te van los por turnos, peor. Entonces... En el Pokémon, no, está hablando de otro juego. De hecho, en Steam el Monochrome tiene reviews mixtas. Porque hay un montón de gente a la que el juego lo quiere empezar y se le congela en el menú de inicio. Luego, otra cosa que veo que se han quejado es que los textos se desaparecen. Para poder arreglarlo tienes que reiniciar el juego. Esa es otra. Y lo otro, que bueno, que los bichos no tienen cara, ¿no? Y por eso es que no lo recomiendan. Especialmente el público chino está escribiendo. Y de nuevo, yo puedo entenderlo perfectamente que no te guste el juego por eso. A mí no me parece un juego... No, a excepción del que se te buguea al inicio, no me parece game breaking. Yo creo que es una review muy early. Tengo que jugarlo más para ver si... Pero yo he jugado ya 3 juegos de la desarrolladora y de la misma IP. Así que tengo fe en que el juego sea bueno. Por eso es que lo he comprado en día 1. Pero el Pokémon lo único que me da es desgracias. No he comprado un puto juego de ellos. Y lo veo y no lo compraría. Y lo peor de todo es que es caro de cojones, Pon. What the fuck. El Pokémon está 200 soles aquí en mi país, que es como... Bueno, $60. Division. ¿No sirve para hacer misiones? ¿Cómo que no sirve para hacer misiones? Is something... Until talk. Of course. That's not necessary. See you later.
Ah. Misiones que te pidan tiempo. La tipa mata pero muy lento. A ver, la tienes nivel 1. Igual no está hecha para matar. Eso por empezar. Segundo, no la tienes armada. Tercero, igual no es un personaje que tenga que matar. O sea, podrías decir que Bárbara tampoco sirve para hacer nada porque no mata. O sea, what the fuck, ¿qué clase de argumento es ese? Your mom. What's going on there? Who's there? What? Got it. Hands up, Sandman. Great. Tengo que bajarme. Don't be to the knees of you. Come here, Lily Liver. El puto combo este es un coñazo, ¿eh? ¿Cómo? Es que mira, no me deja hacer nada. You'll get what for. Ya, saca la espada. Dale eso, dale. Puto. Muere, asqueroso, asqueroso. Hey, La probé en el trial. what was that noise? Who's there? Your mom. No falta uno, se supone que eran 3. No, me retiro. Ok, good luck. Mañana veré si te doy la razón o no, que mañana me la voy a probar a la mujer. Oh, no, 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 no.
Ya, a ver, tengo que buscar como árboles, creo que por aquí es. Aquí están, ya ves. Filth and stink everywhere. Should have stayed home. Espérate, antes de que... Vamos a guardar, weón. Nadie me se quiere acordar. What have we got here? Entertainment! Ah! Ah! Over here! Ha! I'm going to enjoy this. Ya llegó el cabrón este. Lo que pega... Ya, a ver, espérate, relax. What was that? Who's there? What are you doing here? Tired of... Ahora es que hago mucho ruido. Tendría que quitarme la ropa, pero no me renta, creo. O igual sí, a ver, déjame probarlo. Porque no me ha visto. Igual me renta quitarme la ropa. Porque si lo mato es uno menos. Who's there? A ver. Hey! Well, I never. The picture's up willingly. La puta madre. Me desorienté, weón. No sé a dónde tenía que estar viendo. Bueno, ahí me va a partir la boca porque no tengo armadura. Fuck. Hey, who's there? Your mom. What's going on there? Ya, rapidito. Mother of God! The answer to my prayers. Fuck. Ahora sale por acá. Someone. You'll get what's for. Excuse me, motherfucker. No te me acerques, ¿eh? ¿Has escuchado algo que se llama... espacio personal?
Y los putos venados en spawn. Fucking hell! Who's there? What's... Well, ¡No! Me llegó a ver, puta madre. Vamos a poner toda la armadura que tenga. Mientras pueda. Ese señor es muy bueno dodgeando, ¿eh? I'll slaughter you. Oh, debe aprovechar que se destabilizó. What's the matter? Come on. Ah. Puto. Is that the best you can do? Yes, this is the best. I had the higher arm. Stay back. O no, se invirtieron los papeles. You call that combat? Ya, weón, cae. Chao. You'll get blocked. Fucking high ground. It's over, Anakin. Ah! Come here, Lily liver. Gone weak at the knees, have you? Enough, please. I yield. Shut the fuck up. Shut up. Shut up. Shut up. Bitch. You deserve death.
puto Ted. ¿No queda uno? Bueno. Ya, primero, dame una de estas porque la voy a necesitar. Dame las dos, que chucha. Ya me falta el campamento del este. I can't see anything. Let's see. Oh, esta es una forma muy curiosa. Asumo que están... A ver qué dice. ¿Cómo me choca el nuevo apartado en jugabilidad 50-50? Está demasiado fácil, sin hacer tanto spoiler como si importara. What have we got here? Entertainment? Great! Go ahead, gather your strength, we'll need it!
Of course. Henry, enfermo. Enjoy this. Curse it. Come on, you shite! Señor es bueno, ¿eh? No es tan opresivo como el otro, pero esta pelea me gusta, actually. Uff, eso me ha hecho mucho daño. Me pegó un flechazo, ¿no? ¿Y quieres tener un duelo, combate a muerte a flechazos? Podemos tener un combate a muerte a flechazos. Será un combate a muerte a flechazos. Esa flecha salió super choca. Tengo que tener cuidado porque estoy muy tocado. Y no he guardado la partida, así que...
fue mi mouse. Tienen problemas a veces eso. Fuck. Gracias. I found all of their campsites. The rest of the woods are clear. That's a relief. Now let's relieve ourselves of this accursed Toth. I'm here. Can't you see we're still bombarding? You came too soon. Goodbye. Greetings. We made it in the nick of time. We failed. That serpent from Valdic gave us the slip. I should have known he'd have his fingers in it all. If only I could catch him. Would you kill him? Maybe. But before that, I'd throw him in the dungeon for a few years. See how much he enjoys. Still, the best I'll be able to do is lodge a complaint against him when the king returns, and just thinking about it gets my goal. And my arm's killing me. Damn it! See you later. Dice salud 100%, pero that's fucking mentira. Hey, ¿qué tal, María? ¿Cómo estás? Y a ver, dijo 2 días. So... Terminando en un high, dices, en un high. Que te high. Let's go, me alegra oír eso, la verdad. Todos contentos. Yo creo que me acabo este juego, la verdad es que no sé. Chris con su Pokémon, con su droga, su cocaine, la meta. Fucking Chris, weón. Otro día más, vamos a tener otro día más. ¿Y probaste el evento multiplayer o no? A mí me gustó un montón, está chévere. Es un adicto feliz. Copio.
Since Sir Divish's colours still aren't flying over Talmberg, I suppose we'll be attacking. Just so. That István's a stubborn bastard. All right, when do we start? There's no reason to wait. Are you really ready? You need to rest, Henry. You can still wait. You won't have another chance until we've won the day. Or until your final rest. I'm ready. Glad to hear it. We're going to attack on two fronts. The north gate and the west wall, which will scale with ladders. The attack will be split into different stages. Taking the outer walls, the inner bailey, and finally the core of the castle and the tower. How are we going to attack the gate? We'll try to do as much damage as we can with the trebuchet first. Keyser claims he can even hit it directly. Even if that's true, we'll have to charge through a downpour of enemy arrows all the way to the portcullis. Portcullis? Fortunately, it's wooden, so we'll be able to break it down. But dealing with the defense in the bailey won't be easy. And what's the plan for attacking the west wall? First, we have to get men to the wall with ladders, which is no easy matter under fire, so we'll need as many men covering them as possible. As soon as the ladders are in place, our foot soldiers will run up and try to scale the wall. Once a few of them get to the battlements, we should quickly gain the upper hand. How will we take the battlements? Either by scaling the west wall, or our men at the gate will help. If they can break through, that is. And the inner bailey? That will be tough. Even if we get through the gate and into the outer bailey, we're still a long way from victory. The castle is designed so we'll be like hens in a coop to anyone with a bow on the inner battlements. We'll have to either fight our way through, or somehow get around them. A ver, en teoría tenemos una ventaja y es que conocemos el castillo por dentro, ¿no? What about the living quarters? There, I'm worried most about the hostages. Once we're inside, István will know defeat is inevitable, but we'll still have to fight for each and every room. I think I've heard everything I need to know. Do you want to join the attack on the walls or on the gate? Remember, many of the Skalitz men will follow you. It could make a big difference. I'll help with the attack on the walls. I'm proud of you, Henry. You've changed from an insolent pup into a tough, reliable fighter. And as God is my witness, we will kick those whore sons' arses. A village lad and an old soldier. This man must be shaking in his boots. If he's not shaking, then he doesn't know what he's got coming. Just one last thing, though. No matter how good the plan is, something always gets fucked up. Keep your eyes open and take advantage of every chance. Help your comrades and don't go rushing in where you're outnumbered. We have to take the castle gradually, one position after another. I'll remember that. Good luck to you, stripling. Good luck to you, old soldier. Oh shit. Había un weón sin armadura. Era un campesino. What the fuck? Puta, dale un casco al menos. Attack! Attack! Shields, for fuck's sake!
Cover yourselves! Wait till I raise the ladders! Esto va a salir mal, weón. ¿Por qué voy primero? Hello there. El ganqueo. Uf, el cabrón me dio, puta. Ah, puto arquero, me reventó, weón. No puedo pelear y tener un arquero disparando flechas en la pantorrilla. Wait, ¿y aquí se guarda? Ah, ya. Ni siquiera se guarda el principio del combate. Qué raro. Me tengo que fumar todo otra vez. Ah, qué pereza. He revivido, ¿qué tal, señor? Buenas. Se arregló con un putillazo. Nice. El buen time skip, yes indeed. Bueno, ya, por favor, mucha valora. Ponerlo más rápido, ¿para qué? Claramente. No need. Si esto es parte del gameplay. Esto es parte del realismo. ¿Dónde están las atracciones? Esta es la atracción. Ya, stop. ¿Dónde está Robert? Since all right. There's no reason you won't have enough. I'm ready. We're going. How? Fortunately,
Ya, vamos a guardar. Tengo, creo que sí tengo. Vamos a guardarlo aquí afuera. Cosa que no tengo que fumarme todo esto otra vez. Lamentablemente creo que es mi última poción de guardado. Así que igual no sé si me renta. Excuse me, what the fuck, ¿no tengo poción de guardado? Oh shit, ok, olviden lo que dije. Attack! At them! Shield, for fuck's sake! Cover yourselves! Wait till I raise the ladders! Ya está, voy a escalar por acá. Me cayó un flechazo. Hello there. Ya, no, aquí podemos pelear tranquilos. Aquí no va a molestar nadie. Somos tú y yo. ¿Cómo? ¿What? Ah, ya, todo el pelotón. Oh my god, yo creo que la cagué. Creo que traje agro innecesario. Oh my god, stop. Stop. No, estoy solo. Esta es una zona privada. Is this really the time? Háganla aquí. Ahora tengo que fumarme otra vez todo. No tengo pota, weón. You know what? Fuck it. No, es que no puedo dormir más de 12 horas. Le hice el perfect cut. Ahora lo checo, espérense. En lo que esperamos a que esto pase, lo vemos. ¿Vamos a esperar más de un día? No. Vamos a verle, ¿eh? Aquí no va a molestar nadie. Somos tú y yo. ¿Cómo? Aquí no va a molestar nadie. That's funny. Weón, ¿cómo no guardas al principio? ¿Cómo el juego no tiene autosave al principio del combate? What the fuck?
Lo peor de todo es que no es el primer combate que he tenido de estos grandes. Y siempre hay autosave cuando hay una pantalla de carga después. Me parece súper raro que en esta específicamente no haya. La única explicación que le encuentro es que como te matan y quieres volver a ganar experiencia antes de actually hacer commit. Es lo único que se me ocurre. Pero al menos guárdamelo aquí cuando hablo con este señor. God be with you. Shields, for fuck's sake! Cover yourselves! We're clear! Ladders! Voy a dejar que ellos vayan primero. ¡No, amigo! Puta, no tanqueo ni un flechazo, weón. Son mis timates. Es que la flecha está OP, weón. Shit. Muere, puto, muere. Wow, solo quedamos 4, weón. Smash them! Clear those battle mats! Madre mía, qué malo soy, holy shit. Ya ves, te digo que la flecha está OP, weón. 3 flechazos. Y si meto un headshot, mejor todavía. ¡Ah! ¡Team! ¡Me abandonan! ¿Dónde vas, puto?
my god, son muchos soldados, ¿eh? Oh my god, no somos tantos, what the fuck, ¿por qué? ¿Por qué son tantos? Creo que voy a perder, ¿eh? Porque no puedo contra tantos yo. Por más que este señor esté tanqueando lo que no se puede tanquear en este mundo. Fuck. Ya lárgate, chao. Oh, ¿sabes por qué creo que está tanqueando? Creo que es no lo he visto bien, pero creo que es el capitán. Y igual tiene plot armor, no lo había pensado. Bueno, puede morirse alguien. Lo que pasa es que no tengo más flechas. Estoy repartiendo el DPS como pendejo y no mato a nadie. ¡Ah! ¡Stop! ¡Ah, puta! ¡Pared de los huevos! No me deja moverme como quiero. Creo que le llegué a mi team, weón. ¿Va a morirse alguien? Es que a ver, no estoy dando tampoco, soy eso normal. Si pudiera dar los flechazos. Ahí está. ¿Y la molotov? Todavía no se inventa. Todavía a nadie se le ocurre llenar un frasquito de poción con alcohol y tirar fuego. Ahora sería súper útil la molotov. Me sorprende que la molotov no se haya usado en esta época, porque como usaban flechas de fuego y mierdas así, pero no se les ocurrió hacer una puta molotov. Y encima tengo las flechas que pegan menos de todo el puto juego.
Porque la otra ya se me acabaron. Oh, ahí va más gente. Ok, me sacó el arma entonces. Uf, me revientan, chao. Me estoy muriendo. Please, dime, please. Es que no puedo seguir de combate, me voy a morir, ya perdí. Me estoy sangrando. Ahora no me estoy sangrando tan rápido tampoco. ¿Qué pasó? Me estoy muriendo, ¿ah? Oh my god, weón. Pero no tengo nada de vida, pero nada. Esto salió de la peor forma que pudo haber salido. ¿Tiene enfermedad? No creo. Pero aparentemente ganamos. Sir, we should give the order. Let's see if Istvan Toth can worm his way out of this one. Don't tempt fate, Hanush. Istvan! It's over! You want us to come and get you? I wouldn't advise that. Your friend Divish wants to see his wife alive again. And Sir Radzig? Are both hostages unharmed? For now, Hanush, unless circumstances change. Well, I'm glad to hear it. My guest is also safe and sound, but he's also quite keen to go home. I imagine you feel the same way. It's been a long time since you warmed yourself at your own hearth. I'm in no hurry. I've plenty of supplies here. Grand view and excellent cover. What more can I want? Your freedom! Freedom? Freedom to get an arrow in the back? Sir, we're all noblemen here. All bound by honor. I give you my word as a knight and lord, and that of my companions. If you release Lady Stephanie and Sir Radzig, you may leave the castle with your men and go on your way unharmed. And just how far will we get? What good will it do me if your men attack us in the woods instead of here? If you give me your word of honor that you will leave and never return, I promise you safe passage to the boundary of this fiefdom. What happens after that is up to you and the will of God Almighty. Very well then, but I want a small safeguard. I'll give you her ladyship, but Radzig comes with me. I'll release him in Scullis. Out of the question! Is our word not good enough for you? Is mine not good enough for you? I swear I'll release him when I get to a safe distance. I'll go with him, Hanush. Let the Lady Stephanie have her freedom now. Father! Don't worry, son. I trust Lord Toth's self-interest more than his word. He wouldn't be fool enough to harm me. If you're certain, Radzig. Prepare horses and supplies, and tell your men to pull back. We'll come down. You heard him. Get to work. And any man who breaks this truce answers to me. So, are you really going to let them go?
My word is my bond, Henry. He's a cutthroat and a liar. Good men are dead because of him. What's to stop us from skewering him as soon as he sets foot outside? Our honor! If you let him go, he'll do the same again. Or worse. God's justice will find him. And then he'll get a taste of my mace. If we break our word of honor, we have none. And without honor, we are nothing. Never fear. Your father will be all right. We'll hunt down those vermin yet. Madre mía, la época, como el honor va por encima de todo. Bring the horses. Here she is, as I promised. Not a hair on her head harmed. Divish. Stephanie. Forgive me, husband. I'm sorry. For what? For letting them into the castle. Porque ella fue la que les abrió la puerta. You're not to blame. I didn't know who he was. He said he was your friend. Never mind. Did he hurt you? No. I hope your word can be trusted. Certainly more than yours. If everything goes as agreed, I'll set Radzig free in Skalitz. If anyone tries to follow us, I'll kill him. We won't. My apologies for keeping you from your father, but you'll see each other soon enough. Oh, I almost forgot. Your sword. I expect you'll want it back after all the trouble you went to. Actually, you know what? I think I'll keep it. As a memento. This isn't over. I'll find you. I look forward to it. Yeah! Quick! To the battlements! We have to see which way they go! Oh, they really are heading for Skalitz. Mount up, Henry. You've heard what he'll do if we follow them. We're not going to follow them. We just have to collect your father. Or do you want him to walk back here when they release him? Sure. Yo estaba pensando en lo mismo. Es como raro que el weón diga ¡no nos sigan! Pero claro, cuando dejes a Sir Ratsit que se va a venir caminando, ¿no? Por hay que recogerlo. Yo también estaba pensando exactamente lo mismo. Esta pelea no me ha gustado, me han reventado muy fuerte. What will you do now? Not long ago, I only made plans 3 days ahead at most. Maybe I really could do something for Rattay and its people. Something really big. But there'll be plenty of time for that later. Yeah, quite a turnaround, isn't it? What do you mean? How long have we known each other? A few weeks? Sí, unas pocas semanas. Before that, I was chasing wenches around Rattay and you were digging turnips. And now look at us. A pair of veterans. I was an apprentice blacksmith, not a turnip. Same difference, you silly bugger. True. Estoy de acuerdo con Hans. La misma chola. What do you think? Will Toth keep his word? I don't know. Right? That's true. Yes. So am I. So Radzig will be there. The way you found Toth, sneaking into Brannick all on your own. Well, what I mean is, hats off to you, Hal. You wouldn't catch me doing that. Truth is, I didn't think much about it. I just felt I had to do it.
What should I say to her? Don't worry. It'll come to you. You'll see. Espérate. I just hope he'll be there. Solo por si tengo que pelear. Nunca se sabe. ¿Cuánto falta? Es que puta, ahí hace rato que no paramos. O sea, como que la acción sigue y sigue y sigue. There's no sign of them. Move on. Glad to see Istvan kept his word, sir. Not half as glad as I am, Your Grace. Well, we kept our word too, and now Toth has had his head start and he's fair game. Which way do they go? To the north, but I would be careful, Sir Hans. Fear not, Your Grace. I have twice as many men as he. Well, I won't keep you any longer. I'm sure the two of you have a lot to say to each other. Let's go! Ahí se acaba el juego, Ya se acabó entonces. I am. They treated me quite decently. Although they did steal my horse, so I'll have to go back on foot. It looks like it's all over. Not by a long shot. It won't be over until we get this mess cleared up. And catch that bastard. How could we let him go? Would you rather we killed him? Even if it meant Lady Stephanie and I died too? No, of course not. But what was to stop us from killing him after the exchange? El honor. Honor? If the word of honor of a nobleman could not be trusted, then he would never have agreed to the exchange. And where's the honor in abandoning your son? You know how it is. We were young. It happened. And I couldn't marry a commoner. Then your father, Martin, came along and took care of both of you. Well, he knew it. What? That I was your father? Certainly. He was a great man. He took you as his own. And always kept an eye on you. Of that you can be sure. I know so little about his past. He told you nothing? Oddly enough, even though you don't have his blood, you're very like him. When he was around your age, he became bored of his trade. He set out to see the world. He lived through many adventures, even fought in a war. In a war? Yes, in Poland, I believe. And I don't think he cared much for it. That's why he wanted me to stay at home. He spent some time in Prague, then settled in Kuttenberg. But it seems he quarreled with someone there and finally ended up here. You know the rest. I loved him, but even so, I somehow always had a feeling I didn't quite fit in. It was in your blood, I suppose. I lost the one thing I had left from him. Your sword. Ah, the sword. It's not my sword. It's yours. For a moment there, it was so near, yet so far. Oh, well, it can't be helped. It was almost within my grasp, but just then I had something else on my mind. Well, I think we may yet have a chance to get it back. This business with Toth is not yet over, unfortunately. That's a chance I'd welcome. Not just to get the sword, but that bastard Istvan too. And then I'll find that German whoreson who torched Skalitz, and I'll slay him with it. I'll never forget his face.
Or his name. Es verdad, me voy a acordar de eso. Estaba pensando qué queda aparte de la espada. Y es eso también. Those are noble intentions, son. But don't forget there are other things in this world that are worth living for. Like what? Look around you. Blue skies overhead, green grass underfoot, beautiful girls. Good wine, a few good friends, and a fine steed under your backside. Those are things worth living for. Though I can't deny that swine who killed your mother must pay for what he did. But it's better not to dwell too much on that at the cost of those other things. On the subject of steeds, I think we'll have to ride like the Knights Templar. How's that? 2 up. One day I'll tell you how they got their seal. You can take the front. It's like I always imagined it would be, teaching my boy to ride. Although it would be better if you were a little smaller. My word, it's all go today, isn't it? I wonder who this is. I think I know. Oh, es Jobs, es verdad. King's Me he olvidado. I wonder what he wants. I guess we'll find out soon enough. Wait, what? No, es raro, güey, porque es verdad que quedan, o sea, porque yo puedo entender que de repente, de hecho esperaba que hubiera un diálogo de la espada, no, la espada ya no es valiosa, ¿no? O sea, es verdad que es un memento y todo lo que tú quieras, pero no vale la pena morir por ello, puede quedar como ahí oscuro. Y yo sé que, a ver, no me imaginaba que mataríamos a Segismundo, ¿no? What the fuck, es como que demasiado grande, yo creo que este juego no se quiere crecer tampoco, quiere ser realista. Pero al menos rastrear al tipo y darse cuenta de que no lo pueden matar, es demasiado para ello, o sí matarlo, el tipo que mató a sus padres. Pero eso tampoco, es como... de hecho, hay una quest que se llama Venganza, que es matar al tipo, pero no... Nunca la hacemos, es como que está ahí. Qué curioso. Me pregunto si es porque planeaban... hacer una secuela o algo así. Pero bueno, falta el epílogo, así que vamos a esperar. Opiniones, pues como ya he dicho un par de veces durante el playthrough, el juego a mí me gusta un montón. La historia es muy interesante. No es aquí ¡wow! El juego tampoco. Definitivamente me ha gustado, o sea, porque hace poco me acuerdo que me bajé el Oblivion, creo que es. ¿Oblivion es? No me acuerdo, uno del Elder Scrolls. Creo que es Oblivion. Y la verdad es que los controles se sentían muy rough. Horrible, no me gustó nada. Estoy tan acostumbrado a los controles del Fallout que pasar a los anteriores set de controles de Bethesda me costó un puto huevo. Y lo pude haber configurado, pero no tenía la cabeza, la paciencia ni las ganas. Así que sí, simplemente no. Pero este juego tiene sus mecánicas únicas, tiene su toque de realismo, su dificultad. Creo que tiene su appealing, a mí me gustó un montón. Me ha gustado bastante. Yo creo que ahora lo recomendaría. Depende. Porque yo creo que si te van mucho el medievo y te interesa y esas cositas, y te van los RPGs obviamente, ¿no? Yo creo que podrías darle un try. Si te va medievo y el un try al mínimo. Yo creo que unas 5 horas. Si a las 5 horas aún no te acostumbras, te quieres cortar los cojones, igual ya no es para ti. Porque el juego te pide mucho. Y si no estás dispuesto a dárselo, no creo que sea... Está rara esta canción, ¿eh? No soy muy fan. O sea, me gustan, pero como que me saca un poco. No sé ustedes.
Pero eso, pretty good, good game. En general a mí me ha gustado. ¿Lo volveré a jugar? No creo. O sea, yo creo que tiene rejugabilidad, pareciera. Porque en teoría puede hacerte como infame, pero no sé qué tanto altere la historia. Yo supongo que la historia per se no, pero no sé cómo se interactúa en general. O sea, como por ejemplo, aquí ningún animal real fue herido. En memoria de Jennings Warhorse Dog. O sea, como por ejemplo en... Al final, ¿no? Cuando vas a hablar con el priest, cuando vas a reclutar a Nicodemos y a toda esa gente, te dicen, ah, tú nos ayudaste, así que te ayudamos nosotros. Pero ¿y si soy malvado, cómo sería ahí? ¿No puedo hacer nada entonces? ¿No tengo honor? Me pregunto cómo serían los diálogos. O sea, yo creo que rejugabilidad tiene, pero no es aquí la rejugabilidad. O sea, no es... O sea, de repente otra build, ¿no? En vez de usar espada, usar hacha. O usar espadones sin escudo. O usar las masas. O no sé. Rejugabilidad tiene. Hacerlas, por ejemplo, hay misiones que no he hecho. Toda la questline del ladrón, por ejemplo, no la hice. La del pickpocketing, la de robar actually con cosas, vender en el mercado negro. Todo eso no lo he hecho. Así que hay contenido, pero no sé. Yo creo que estoy satisfecho con lo que he jugado. No creo que lo vuelva a rejugar. No lo veo como un juego que rejuegue. Igual me equivoco, igual de aquí a unos años digo, wow, qué ganas de volver a abrir el Kingdom, ¿no? No creo que ocurra de nuevo, pero hey, nunca se sabe. Ya, esto es Entonces, mira, Sword and Shield. Los productores, ¿cómo? Desean agradecer a los siguientes. A mí me agradeces. Universidad de Vigo, Españita. Chromium. Deep Silver. Deep Silver. Déjenme antes de continuar. No, sabes que primero vamos a terminar el juego y luego quiero ver si ya sacaron algo más. O si planean sacar algo más. Doing well, son. Father. Come now. You know whose side here. It doesn't matter now. I miss you, Amar. I miss you very much. You'll be fine. We're proud of you. For what? I let you down. I lost the sword. I let that bastard get away. Don't be so hard on yourself. There was nothing you could have done to save us. And someone has to live and carry the torch. As for the sword, it's just a thing. You didn't want me fighting. Now look at me. Standing up to evil isn't the same as sowing its seeds. You did what was right. I have to leave you now.
please. You know I can't stay. Will I ever see you again? God knows. Make her proud. Don't go. Oh. Don't go. No. What on earth were you dreaming about? I couldn't wake you, and it's well past dawn. Sir Radzig wants you at the upper castle. The lords are in council with Jobst. Right. I'll go straight away. What is it? It's just... I don't know how to address you anymore. All of a sudden you're Sir Radzig's son, hobnobbing with lords and ladies. And here's me, as common as muck. Oh, give over, you idiot. Do I look like a lord to you? Not really. You're as much a lord as I am a nun. And I've never looked good in a habit. Get out of here! Or I'll have you clapped in the stocks. ¿Estás en una zona privada? Yes, my fucking room. What the fuck? What do you mean, zona privada? Qué pena, ahí está la escena, me ha tocado. Hay que hacer algo, se acabó. Epílogo, ok. Ya verá que esta venganza. Encontrar a Magvar von Aulitz y vengar a tus padres y descubrir cómo recuperar la espada. What the? ¿Cómo que what the fuck? ¿Dónde estás? Ah, ya. Guijarros, mi viejo amigo. Madre mía, la guió como mierda, What the fuck? Por favor, juego, no te mueras todavía, ya se va a acabar, por favor. Aguanta. Resiste. Pantalla de carga de la muerte. Oh, Hal. Are you going to the meeting with Margrave Jobst as well? I am. What about Istvan? I assume that we didn't catch him? No. Un poco sucio, Glad you'd be the first one to know. Have no fear. We'll get him eventually. I hope you're right. Anyway, let's go and see what Jobst wants from us. Un poco en la mierda mi traje, ¿eh? Igual me voy a cambiar de ropa.
My lords, Christ's blessings on you all. And on you, Lord Capon. And this is my son, Henry. I didn't know you had a son, Sir Redzig. It came as a bit of a surprise to young Henry, too. This gentleman here is John II of Liechtenstein, a member of my council. I'm honored, gentlemen. Come join us. Margrave Jobst was just about to tell us the reason for his visit. Your Grace? I'm sure we're all agreed, Your Graces, that all this unrest must come to an end. This kingdom needs a king. Question is, which king? My cousin, Wenceslas IV, who is being held in captivity. I have to confess, my lord, that your answer surprises me a little. If I'm correctly informed, until recently you sided with your other cousin, Sigismund. That I cannot deny, and I have always stated my position plainly. But times have changed. How have they changed, Your Grace? Sir, there is one thing on which we undoubtedly concur. That King Wenceslas, unfortunately, did not inherit his father's gift for governing. Sadly, his failures have cost Bohemia, the nobles, and our whole Luxembourg family a great deal of money and effort. How did the king let it go so far, damn it? It's in his temperament. He cares only for wine, women, and the hunt. A king, in fact, who never wanted to be king. Then why didn't he just let his brother have the crown? Young sir, the crown weighs heavy when there are duties to be performed, but to surrender it means giving up great... Eso me recuerda, es un gran contraste con Hans Capon, porque él también le gusta de esas cosas, pero también quiere poder. Wenceslas appealed to Sigismund for help in... Interesante que él de todos digan justo eso. Wenceslas invited him here? This is starting to make my head spin. Actually, it makes sense when you think about it. Sigismund wanted to re-establish the power of the whole House of Luxembourg. He thought if he helped Wenceslas win the imperial crown, in return his brother would help him become the king of the Romans, and leave the actual reign of Bohemia and the empire to him. Sigismund would govern, while Wenceslas could carry on doing what he was best at, enjoying the life of the imperial court. Why wasn't Wenceslas crowned Holy Roman Emperor long ago? He was already elected king of the Romans. All he had to do was go and let the Pope put the damn imperial crown on his head. Who knows? Maybe he'd prefer hunting and consorting with bathhouse wenches to spending time with the Pope. Well, so would I must admit. Sigismund's plan seemed sound enough, but it didn't quite work out, did it? It worked for a while. He and his brother reached an agreement. Sigismund took over administration of the kingdom and began planning Wenceslas's journey to Rome for the imperial coronation. But then Wenceslas realized he would just be a puppet with a crown. I must say, Margrave Jobst, Wenceslas and Prokop behave rather like naughty children in need of a good clout about the ears. Sigismund would agree. He was already planning his rule of Bohemia, and all of a sudden, the rug was pulled from under him. I'd say he lost his patience and decided he'd drag Wenceslas to the coronation kicking and screaming if he had to. Just like a naughty child. Por eso lo secuestraron. So he abducted him and your brother Prokop too, if I heard correctly. Correct. And you helped him do it, if I heard correctly. Yes, Your Graces, it's true. I was there when Sigismund abducted Prokop. I thought everything could somehow be settled, that we could make my brother see sense. But Sigismund just wanted to put an end to the dispute once and for all, whatever the cost. There was nothing I could do to stop him. And that's one of the reasons why I'm here. The worst of it is that it was all for nothing. Instead of putting a stop to the revolt, it escalated it, and the result is this chaos we have today. That's true enough, sir. But I must admit now, I'm not sure what your position is. The king is incompetent, but we must protect him? The simple truth, gentlemen, is that for all of Wenceslas's faults, we have no one else. So we'll have to make do with his idleness.
People like him, though. But what can we do now? Sigismund has the League of Lords behind him. Otto von Bergholf, Heinrich von Rosenberg. The situation has gotten completely out of control. Now even the nobles of the League of Lords are realizing that Sigismund wasn't the right choice. So now Berghoff is on your side. Are we to assemble an army together with him and face Sigismund on the field of battle? We're not in Hungary now. Such affairs may be settled elegantly, without unnecessary hostilities or expenses. I have negotiated an alliance with the Hungarian bishops, the Polish, and of course the Czech nobility, against Sigismund. Every day he is losing the ground under his feet, and that's why I need your help too. What kind of help, though? Sigismund has a massive army, and Rosenberg, Berghoff, and Prague are behind him. Do you have an army you could face him with? But that's not what I Claro, mean acaba de decir at que no quiere all. pelear. There's been a revolt against Sigismund in Hungary, partly due to my efforts, and now he'll have to choose whether he wants to gain the Bohemian crown, which is a very risky enterprise, or hold on to the Hungarian one. He can't have both. And there's a tough struggle awaiting him in Hungary. I'm not sure he'll win, and Rosenberg and Berghoff know it too. They're not stupid. If the Bohemian nobility stands together, they will turn. We are men of little consequence, Margrave. Radzig here lost everything because of his alliance with Wenceslas. Es verdad. Sir Divish came within a hair of the same fate. Even Rattay is defenseless against Sigismund and the League of Lords. What's more, Your Grace, King Wenceslas languishes in captivity in Vienna. He can't rule too well from there. And what do you propose? To sit with your arms folded till the Bohemian lands are turned to ashes like Skalitz? We have to put a stop to this senseless war. And do you know, sir, what the true position of the League of Lords is? I'm not on the best of terms with them at this moment, so you'll have to ask them yourselves. Yes. Why not? I'll go and visit Berghoff at his castle and we'll see what he tells me. You know, that's not such a bad idea, young sir. True. Though a little risky. I doubt Berghoff would harm a blue-blooded envoy. And you can find out what he has to say about developments and what the League of Lords is planning. Then we'll decide what to do next. I'll help you compose a letter to him. I'd like Henry to come with me. Why not? He's proven himself an able investigator, and he'll also be a good bodyguard if anything should happen. And I'll send Sir John here to Kuttenberg to be my eyes and ears there. I believe both your reports will help us get a better grip on the situation. When can you set out? Just as soon as I've packed my things. Excellent. Margrave Jobst and I will draft the letter. Get ready, and we'll meet back here. Queda poco clueless. No creo que acabe así. Queda como que parece que vamos a hacer algo. Pero ese es el epílogo, así que... Your name as Lord of Light. Quite so, Margrave. What exactly am I to write? Oh, what isn't really the issue. The question is how. We need to learn where they stand on liberating the king and ousting Sigismund. If they'll make trouble or join our side, but... But we have to ask in a way that won't leave Sir Capon being run out of the castle with a whip. Exactly. How about writing that you're concerned about current events and that you want to see things settled peaceably, and then ask the opinion of the League of Lords? Very well said, sir. And what they want to do about freeing King Wenceslas. Whether they think liberating King Wenceslas IV might contribute to resolving the dispute? And what they plan to do about the god-awful mess in this country. What steps they envisage taking to end the pillaging of Bohemia by foreign armies? I couldn't have put it better myself. Well, I'd also venture to suggest one more. What is their stance on that is, the initiatives of Margrave Jobst of Moravia and a large part of the Bohemian nobility? Whether they plan to take action against them or support their efforts? You read my thoughts, sir.
So what do you think of it all, Sir Divish? I think I don't know what to think. That makes two of us. If I didn't know anything about Jobst, I'd say he's right and absolutely truthful. But I've heard too much about him already. Likewise. But I do feel he's the one with the best chance to put things right. Well, we'll see what we learn from Burgo. Solo sé que nada. If the League of Lords stands with Sigismund, then our chances pale, in spite of everything Jobst said. We shall see. We shall see. So, looks like you're off on a mission. Yes, I can't wait. I don't want to dampen your spirits, my boy, but watch out. These are evil times, and who knows what can happen along the way. Not to mention that Bergov is no saint. Don't worry. I know. You've shown you can fend for yourself, but do take care. You'll be travelling as Lord Capon's bodyguard. You'll be there to make sure nothing untoward happens to him. Keep your eyes peeled and your ears wide open. What Bergov tells you is one thing, but what you see may be quite another. Rest assured, Father. And don't get embroiled in anything else. Just hand over the letter, hear out his reply, and return. Yes. Very well. Bergov is at Trotsky Castle. I think you'll find it quite an eye-opener. It's one of the finest castles in the land. It's 3 days' ride from here, so unless you hit a snag along the way, you'll be back soon enough. Any questions? Okay. I'm getting a bit lost in the Luxembourg lineage. It all seems a bit too tangled. The Luxembourgs have ruled the Empire and Bohemia for almost 100 years now. Emperor Charles brought this land to prominence. When he was in power, things had never been so good. Wenceslas and Sigismund are his sons, but by different mothers. Jobst and Prokop are their cousins. They were entrusted with governing Moravia. But instead, they've been in a bitter armed feud for years, and now Sigismund's fallen out with Wenceslas. Wenceslas also had another brother, the youngest, John of Görlitz, who was most probably poisoned. They seem like a hot-blooded lot. It's hard to keep up with their affairs, since they tend to change their alliances from one day to the next. Who is he really, this Jobst? The cousin of King Wenceslas. He's the Margrave of Moravia. I admit I don't know what to make of him myself. Until recently, he was allied with the League of Lords. For a time, he even served Rupert of the Palatinate against the king. And now suddenly, he's reversed his position. I don't know what led him to do it, and one can't help being suspicious. It's best to keep a watchful eye on him. But he really is the leader of the resistance against Sigismund these days. We'll just have to see how it all turns out. I'm a bit concerned so many people seem to think so little of King Wenceslas. You knew him, didn't you? What's he really like? Well, there's no straightforward answer to that question. He certainly makes a great hunting and drinking companion, but he can be very fiery and impetuous when things don't go how he'd like them. He never had much of a head for high office. He finds it tiresome. But once a man's grasped the scepter, it's hard to let it go again. You can't just abscond. You've seen for yourself what happens when he disappears for a few months. Better a bad but legitimate king than a bloody war over the throne. Esto me recuerda que al principio del juego Henry se pelea con un extranjero, creo que es, o con un viajero, una mierda así, porque estaba puteando a Wenceslao y es como, vamos a tirarle mierda a la casa del señor este porque está puteando a nuestro rey. Y es como, tus reyes son mierdas, pero claro, la plebe no lo sabe. La plebe, como dijo Sir Hanush, la plebe lo quiere. Who is this Prokop that Jobst spoke of? Jobst's brother, the king's cousin. He and Jobst warred over Moravian supremacy for years. Then, they were allies for a while, betrayed Wenceslas and sided with Rupert of the Palatinate. But after Sigismund abducted Wenceslas, Prokop fomented a revolt against him, and Sigismund had him captured. Politics. Make of it what you will. I, for one, can't make head or tail of it most of the time. Politics, indeed. The League of Lords and that Berghoff we're off to see. Who are they exactly? The lords of the powerful houses. Heinrich of Rosenberg, Otto of Berghoff, Heinrich of Radetz, and others. They're unhappy with the way their influence declined after Wenceslas surrounded himself with the
lesser orders of nobility. They abducted the king years ago and made him bow to their will. They got away with it that time, and now they've joined forces with Sigismund and done it again. But now it seems that Sigismund's behavior is starting to rub them up the wrong way, so they may well be thinking twice. We'll see what Berghoff has to say. I don't know all that much about Sigismund. He's the king's younger brother and king of Hungary in his own right. 7 years ago, he led a crusade against the Turks and was defeated at Nicopolis. Some say it was due to the recklessness of the French knights, most of whom were mercilessly slaughtered. Sigismund is ambitious and capable. He might well make a better ruler than Wenceslas, but he's arrogant, and to our misfortune, brutal. Not long ago, he himself was held captive by the Hungarian nobility. They dislike him as much as some of the Czech and German noblemen do his brother Wenceslas. Ironically, Wenceslas joined forces with Jobst to liberate him, and now this is how Sigismund repays his brother. There's no doubt about it, God does move in mysterious ways. Rupert of the Palatinate. That's a name I hadn't heard before today. Rupert is the Prince-Elector of the Palatinate. What's a Prince-Elector? The Prince-Electors are dignitaries of the Holy Roman Empire who have the right to elect the King of the Romans, who would then be crowned Holy Roman Emperor by the Pope. Como el Congreso, básicamente. No, así se llama. Es que yo sé que en el Imperio Romano había una congregación que elegía cosas. ¿Pero era un congreso? No me acuerdo. Igual es esto, príncipe electo. Now he's doing his utmost to get Wenceslas to acknowledge him, but so far without success. So, now we have two kings of the Romans. Jobst sided with Sigismund for a while, but now he's switched allegiance. He seems to do that quite a lot. That young man, Sir John of Liechtenstein. Why is he here? The Liechtensteins are a powerful Austrian family with estates in Austria and Moravia. Sir John sits on Jobst's council. Since the king's being held captive in Vienna, I suppose it makes sense to have a powerful Austrian house as allies. It could be very useful. That's about all. Very well. Take the letter from Sir Hanush. And good luck, son. I believe we have written it well, gentlemen. Without a doubt. No one could deduce from this whether we are Sigismund's allies or foes. I must travel back to Brno now, but soon I will go to Brandenburg and I will stop here on the way back. By then, Sir Capon should be back and we can discuss how to proceed. Right. Before you leave, my lord, there is one thing that gives me no rest. Why did Sigismund come as a foe? It makes no sense. If I may, sir, I think I can explain. Oh, please enlighten us, young sir. I live not far from Hungary, where Sigismund reigns. It is a savage country, and the constant war with the Turks has hardened the people. They need a monarch with an iron hand. So when Sigismund felt the wind of revolt, he reacted as he would at home. Only what works on the Hungarian nobles does not work here in Bohemia. Bringing order is one thing, but slaughtering and pillaging with a horde of barbarians quite another. What purpose does that serve? But Sigismund did give the Bohemian nobles a chance to take his side. It was only when they refused his ultimatum that he lost patience and took to the sword. As for the barbarians, he could afford nothing better. The Hungarian nobility would gain nothing from joining his campaign in Bohemia. He didn't have enough coin for a regular army, and so he recruited the Cumans. What he does not pay them, they make up for in plunder. But in the end, he didn't have enough to even satisfy the Cumans. That's why he raided Kuttenberg and Skalitz. He wanted the silver. That makes sense. My lords, how's the letter coming along? It's done. Then we can be on our way. Now remember what we said, boy. All you have to do is deliver the letter, listen to the answer, and come back here. Don't provoke Berghoff in any way. Provoke? Me?
We'll be back in a few days. Farewell, your graces. Come, Henry, my men are waiting. I wish you Godspeed. Groshen, ¿por qué me dan plata? Enhorabuena, comandante principal. Si quieres puedes llevar a cabo la misión secundaria. Esas actividades se dejan por el mando. Puedes hacer Juan kilómetros y se monta fuera del mapa con el pelotón de Handscape. Ok. ¿Ya se acabó? No, sigue. No, vamos a acabar el juego entonces, que eso es lo que quiero hacer. Damn. Damn. Motherfucker. Lo borré, weón, ¿viste? Lo borré. Oh, sí, oh. So, can we set off now, Henry? Of course. I can't wait. So, to horse! The Lord of Burgov is bound to be waiting as eagerly. Que no te voy a mentir, es un final raro. Porque es como que... O sea, entiendo que el mundo no deja de ocurrir cosas. Pero aún así me sabe raro, es como que queda muy abierto. No solo la quest que te digo de la espada y del señor que supuestamente Henry quería matar, sino que además estamos yendo en una misión. Es fuera del mapa, entiendo, y por eso es que se va a acabar el juego. Pero aún así me parece raro, me parece muy extraño, nunca he hecho algo así. Suena... Nos veremos en la siguiente parte, ¿no? Pero este juego no es tan... Creo que es 2015, o sea... Tiene sus años ya. So, how is life as a high-born bastard? I'm getting used to it. What about Rodzig? Has he accounted for not owning up to you the whole time? He explained it. All will be well, I think. Glad to hear it. It's far more acceptable for a nobleman to befriend a noble bastard than a black... ¿Reporteo? Ni idea. Voy a buscar después de que se acabe. Come to blows with a blacksmith, my young lord. What do you think about Sir Yod's plan? Well, I admit all the scheming has me a little lost. I thought Sigismund was the devil, Wenceslas a martyr, those on his side the heroes, and those against him the villains. I believe we rescue the king and all would be well again. But now it looks a lot more complicated. Exactly. Es verdad. I didn't expect the noble lords to be as noble as the angels, but I hadn't expected such a sewer. They behave like children. I can't fathom how after all this backstabbing they're somehow still on speaking terms. I don't know either. Beggars belief. Did you know that King Wenceslas is such a... Feckless drunkard? Not really. And to be honest, I'm not sure I wanted to know. I slept better believing my fate was watched over by a wise and powerful monarch. What a dismal world. You can't keep trusting your own king. On the other hand, times were better with him here than with him gone. Isn't that the truth? Relatable. Mi presidente es un cague de risa. What do you think of Sigismund? If I were him, I'd have had enough of my brother even sooner. But he's a monster. Look at what those hordes of his are getting up to here. What he did in Skalitz. True enough. On the other hand, if Wenceslas and Prokop hadn't double-crossed him, none of this would have happened. No one forced him to burn Skalitz. That's a fact. But he couldn't let them shit all over him either. Not that I'm defending him. He's a weasel. No doubt about that. Do you know anything about Prokop? Sir Hanush could tell you a thing or two about him. Why? Last winter, a certain Sir Jan Sokol of Lamberg, a well-known knight, or robber baron to some, tried to occupy the city of Iglau, which was on the orders of none other than Prokop. And what has that got to do with Hanush? Well, he was there with him. Of course, that's not something to brag about in front of Jobst. And what was it all about?
they wanted to occupy a city that was on the side of the League of Lords, but despite there being several hundred strong, they didn't take it. For one thing, they couldn't get past the Eglau women with their pitchforks and cauldrons of hot water. I would never have thought of Sahanish as such a rebel. And have you heard anything about Rupert of the Palatinate? A little. He can't manage even to wrest power from a king who doesn't much care for ruling and isn't fighting back. That doesn't seem like a man who has what it takes to rule. And that's all I need to know. And that Berghoff we're going to see, do you know anything about him? I haven't heard much good about him, but I have a feeling that some other nobles are quite in awe of him. And his castle is apparently quite impressive. I'll be interested to see for myself. And what about the League of Lords? Wealthy, pompous. The king doesn't seem to like them much. He's chosen to let the lesser ranks of the nobility into his circle, men like your father. I admit I don't blame him one bit. But the lords weren't happy about their lost influence, so they put their foot down. If I were Wenceslas, I'd have let them hang after they abducted me first time. But he gave them seats at the provincial council? Little wonder they're back on old tricks. La música de este juego es preciosa también. El epílogo es 3 viajes, 3 días en viaje a caballo IRL. ¿No había más caballos siguiéndonos? Tan rápido hemos ido. Oh my god. Gracias por el follow. Cruz conciliadora. Conciliatoria. Ahí se me sale, sí. Creo que ya nos vamos a salir del mapa porque esta zona no me suena. Le soa la polla, lo deja ahí mismo. Lo puede haber dejado aquí al caballito. Aquí que ande. What the fuck? What do you mean? ¿Has parado para decirme no podemos ir? Of course.
last I'll get to see more of the country and have a bit of an outing. Quite. Let's get to it then. I finally have the feeling we're doing something worthwhile. We're helping to save the king. Instead of saving his drunken majesty, I'd rather find that whoreson who murdered my parents, get the sword back from him, and skewer him with it. Cheer up, Henry. I have a feeling you'll get your chance one day, and it won't be long in coming. Forward, men! Audentes fortuna juvat! A ver, dice el fin. Igual no hay más historia. Igual es una forma de decir, como que te dejan abierta la interpretación, ¿no? O sea, ya te contaron la idea en contar. Que es curioso, porque si lo piensas bien, ¿qué exactamente te querían contar entonces? No es el recuperar la espada ni vengarse. Es descubrir, ayudar a Raxig a recuperarse de haber perdido su castillo, descubrir que es tu papá y superar la muerte de tu padre incluso. Qué bonito. Ok. No, no quería cerrar el juego, fuck. Bueno, antes de irme, quiero ver, vamos a ver ya. Kingdom Come Deliverance. Vamos a ver qué dice la Wikipedia ya. La, la, la. 2018, yo pensé que era el 2015. Ah, entonces no tiene tantos años. 4. Y hay algo en la escena final, Henry y Lord Capon salen en un viaje para visitar uno de los héroes de Sigismundo, Otto von Berburg, en su finca en el castillo de Trotsky, con una carta indica su voluntad de poner fin pacíficamente a la guerra. Henry comenta que su búsqueda personal sigue siendo la de buscar a von Aulitz y recuperar la espada de su padre. Recepción, que también fue recibida. Uff, 3.5 de 10. Oh my fucking god. Ok, este juego no es malo como ponerle un 3.5, ¿ah? Holy shit, o sea, tampoco le pongo un 10 de 10, pero un 3.5, por favor. What the fuck. Yo, a ver, yo no vamos a poner notas, pero te voy a poner una nota, yo creo que 6 o 7. What the fuck, ¿me puedes cargar? Quiero ver qué decía la review. A ver qué más hay. 76 de 100, 69, 68, sí, puedo estar de acuerdo. 7.5, 5.75, 4.5 de 5, 8 de 10, 8 de 10, 84%, 4 de 10. A ver, este 4 de 10. No sé por qué pongo el archivado cuando creo que estaba bien ahí. ¿Seguro fueron los arqueros? Seguramente fueron los arqueros, sí. A ver, vamos a leer, ¿ya? Lector, estoy aburrido porque pese a tener... Vamos a poner musiquita, ¿ya? Poner... Kingdom Come Host. A ver, pese a que el desarrollador líder tiene más edge que YouTube, no sé qué quiere decir eso. O sea, como que tiene más fuerza, o sea, como que es mejor. Kingdom Come Deliverance no es ofensivo o radical, es simplemente aburrido. Esto es parcialmente debido a que en Kingdom Come Deliverance roleplayas vivir en un setting medieval, lo cual en todos los aspectos fue un terrible periodo en el cual vivir.
Eso es verdad, y a eso es que me refiero, que el juego quiere ser muy realista y si no te tanqueas el realismo, igual te pesa como mierda. Eso puedo estar de acuerdo con esa expresión. Pero no diría que es aburrido, yo diría que depende. Porque si te interesa mucho el tema, yo creo que puedes get behind. Pero no diría que... O sea, te puede llegar a aburrir, pero si habla... Porque si no te interesa un carajo, obviamente, lo dices, ¿qué mierda es esto? No quiero, chao, y ya está, te vas. Pero no diría, o sea, puta, eres un reviewer. A menos que o sea, estás haciendo una review y puede tener que te aburrió, pero... No sé, me parece, bueno... Ni siquiera hacemos guerras de una forma civilizada con drones o tenemos cosas como aire acondicionado o bueno... Todas las camas estaban hechas de paja. Otros juegos similares con settings similares introducen magos y dragones para darle emoción, al menos. Bohemia en 1403 es imperdonable. Llueve un puto huevo, tus ropas se ponen mugrientas, ¿no? Embarrosas. Y debes comer y dormir regularmente o sufrir las consecuencias, que es agotarte y tener hambre, es verdad. Kingdom Come Deliverance tiene buenas ideas y es bastante countryside, pero es buggy, que he encontrado yo pocos bugs. O sea, a ver, si cuentas el caer de la resbaladiza que me pasó hoy día a un bug, ese es uno. Yo no lo contaría como un bug, pero digamos que es un bug. Otro que recuerdo es cuando me quedé atascado en una piedra y no me podías matar. Ese es otro bug, diría. Ese sí es un bug. De ahí bugs visuales, pero yo diría que es igual cosa de mi tarjeta gráfica. Pero ya, digamos que es otro. Igual eso que pasó hoy día de que salió una persona sin ropa y solo la cabeza, me ha pasado hoy nada más, nunca me ha pasado antes. Y lo de que las cinemáticas parece que cargan regular también me ha pasado solo hoy. Bueno, creo que al principio, una que otra vez, pero no me ha pasado tanto como para que moleste. Y bugs. Ah, ya, otro creo que es un diálogo que no salió, me acuerdo que no salió. Salía no sé qué mierda, hasta lo googleé, me acuerdo que era un bug que nunca parcharon. Pero no era rompedor del juego, o sea, no te molestaba. Está roto y tal vez, lo peor de todo, aburrido. Algunas buenas ideas enterradas por ahí. Dios mío, está lleno de bugs. La mayoría de la vida de Henry es aburrida. Henry es aburrido. No estoy de acuerdo con eso. Pero bueno. Lo de los bugs lo puedo pasar, porque de repente esto lo jugó en día de salida. Y si ahorita tiene bugs, imagínate el día de salida, ¿no? Me lo puedo imaginar. Y el otro, vamos a ver. Que este le puso un 4, el otro le puso un 3. A diferencia de la mayoría de los RPGs de mundo abierto, el cual le da al jugador gran poder y responsabilidad, Kingdom Come Deliverance te pone en el rol de un peasant común, ¿no? De un plebeyo. Y el juego parece determinado a tratar al jugador como eso, también. Entre que es cuestionable, argumentablemente sadístico, el argumentablemente sadístico sistema de guardado, que eso es verdad, y su plétora de bugs, Kingdom Come Deliverance es fácilmente uno de las experiencias gamer más frustrantes que he experimentado. Tanto que he empezado a sentirme atrapado mientras lo jugaba. Hay cosas que me gustan acerca de Kingdom Come, como entender como su entendimiento pero considerado diseño de mapa y de algún modo mecánicas de RPG que te enganchan, pero nunca pude quitar la sensación de que estaba jugando un juego desarrollado por un equipo con un claro desdén del disfrute del jugador, un equipo que equivocadamente considera opacar decisiones de diseño para castigar experimentaciones a una experiencia dificultosa y realista, entre comillas. Yo creo que está bien. No me parece un punto negativo. Yo creo que es una característica del juego. No diría que es positivo o negativo. Yo creo que es positivo o negativo dependiendo de la persona. Yo diría que es una característica. Antes de su lanzamiento, much was made about mucho se hablaba, creo que dice, del twist del género RPG. Se suponía que era una historia. Sería preciso históricamente.
si lo comparas, ¿no?, con Elder Scrolls y The Witcher, donde las características medievales es debido a que el hecho estaba literalmente colocado en las partes finales de la Edad Media, no en un mundo de fantasía que no existe, tomando lugar en Bohemia en 1403, 2,5 décadas después de la muerte de Carlos IV, el sagrado emperador romano. Kingdom Come toma el conflicto entre el sucesor de Carlos IV, el rey Wenceslao IV, y Sigismundo von Luxemburg. Carlos más ambicioso, el hijo más ambicioso de Carlos, y el medio hermano de Wenceslao. Es un periodo interesante y la ubicación geográfica de la historia europea que a menudo es pasada por encima para la cultura popular en favor de la monarquía inglesa de la Edad Media. Aunque esta review me gusta un poquito más, ¿eh? No vas a pelear contra trolls, bla, bla, bla. No, peleas contra gente random. No puedes crear tu propia versión de Henry, dejándote con el Henry de Foul. Eso sí puede ser una crítica aceptable, creo yo. Porque se vende mucho como RPG, pero Henry es el siempre. Eso puede ser, sí. Especialmente porque es un juego occidental, ¿no? Porque creo que estamos un poco más acostumbrados que en los JRPGs tu protagonista es muy blando, ¿no? No tiene puta cara, no es nadie. O sea, perdón, tiene cara y tiene nombre y tiene una personalidad y tú lo puedes mover un poco. En cambio, en los más occidentales, como que puedes crear tu propio personaje, ¿no? Skyrim, ¿no? Todo el Elder Scrolls, de hecho. Creo que por eso es tan interesante como de la cuna japonesa sale Dark Souls. Pero no siempre es así. Es como por caracterizarlo. Porque, por ejemplo, occidentalmente tenemos Witcher, que el protagonista tiene cara, nombre, apellido y leyenda. Así que... El juego debería ser familiar para jugadores de Skyrim. En vez de a ganar puntos para gastar en diferentes atributos en un árbol de habilidades, Kingdom Come incrementa cada habilidad mientras más la usas. ¿Quieres ser un mejor jugador? Entonces tienes que pelear más. ¿Quieres mejorar tus habilidades con la espada? Entonces usas una espada. ¿Qué tal si mejorar tus habilidades con un mazo? Entonces usas una maza. La misma va para habilidades como para hablar, cabalgar e incluso beber. Mientras más cosas hagas, mejor te vuelves en ellas. Un sistema intuitivo que lleva a hacer interesantes decisiones acerca de tus habilidades, de dónde yazcan tus habilidades específicas. Cuando llegas a cierto nivel en cada habilidad, puedes adquirir más habilidades específicas. A mí me gusta el sistema, sí. Precisamente de detrimento, nada. Vamos a ver la conclusión, ¿ya? Está bonito, esta review me gusta, no, la otra no me gustó tanto. Uff. Lo que sería... Podría haber sido un intrigante único y de algún modo RPG underwhelming. Está completamente crippled, o sea, como que... Crippled es... Como que vamos a decir dañado, no es el término. Dañado por un horrible sistema de guardado, es verdad. Pero la verdad, no te voy a mentir, yo prefiero este sistema antes que el de Skyrim. Porque el de Skyrim, no, o sea, el de Skyrim es bueno para el jugador. Porque tú puedes literal apretar escape, guardar partida. Y ya está. En cambio aquí tienes que tener una pota, una poción. Y creo que no sé si puedes guardar durante peleas, cosas así. Pero en Skyrim el sistema es puta mierda, a mí no me gusta. A mí no me gusta que puedas guardar cuando quieras. Y encima, tienes que hablar con alguien y tienes que pasar una tirada de suerte y usar tu poca habilidad de habla y cargas partida y empiezas a repetir hasta que por fin consigues lo que quieres. No me gusta el sistema, ese no me gusta. Me gustó este no, o sea, es molesto, pero me ha gustado este sistema. Lo único que creo que mejoraría es mejores puntos de autoguardado. De repente por tiempo quizá, aparte de por hitos, de repente por tiempo, creo que eso podrías mejorarlo. Y bugs que rompen el juego, yo no he encontrado más que 2. Así que asumo que cuando salió era peor. Kingdom Come Deliverance, When Published Historical Curious Payoff. Como que muestra bien su pegado prisión histórica. Y su diseño considerado de landscape, ¿no? De paisajes. Y su interesante sistema de combate. Incluso sus mecánicas...
incluso si sus mecánicas de estilo de supervivencia se sienten un poco planas. Es una pena que las cualidades más positivas estén condenadas a existir dentro de un juego que terminó siendo injugable. Voy a asumir que los bugs fueron horribles, como para que le ponga esta nota, porque lo que él dice no es tan malo. O sea, el sistema guardado no es para que sea injugable, en mi opinión. O sea, por ejemplo, hoy día perdí una hora de gameplay, pero... Y si estás tan frustrado, lo juegas al día siguiente y ya está. Yo voy a asumir que son los bugs lo que realmente le hicieron llevarse esta nota tan fea. Ahora, como último, vamos a ver... Racismo por no tratar personas de color. Pero no había personas de color en Bohemia. What the fuck? Aquí dicho acá lo dice. Desde su punto de vista... Oh, evaluaron la afirmación, weón. Para evaluar que las personas no blancas vivían en Bohemia, según ellos, había como muchos los pueblos turcos, como los cumanos que aparecen en el juego como enemigos, pero por lo demás la presencia de los no blancos es cuestionable. Ajá. Un escritor acusó el juego de xenófobo. Sintió que los humanos y los húngaros fueron generalmente retratados como invasores crueles. Es porque es verdad, esa es la expectativa que te da. Pero si terminas el juego, te dicen que no es del todo correcto. Yo creo que es importante que te lo traten así, porque tú eres lo que quieres meter al jugador en la piel de Henry. Y para Henry, estos hijos de puta llegan, revientan el pueblo donde vive en la ciudad, matan a sus padres y luego le quieren matar a él. Obviamente son los enemigos. Es que no hay otra forma de verlo. No hay lugar para las mujeres en la historia de Kingdom Come. Bueno, dejando de lado a la mujer de Lord... no me acuerdo cómo se llama ahorita. A la mujer que rescatamos, pues no hay. Supongo que de nuevo, por la época, es parte del contexto. Un juego no tiene por qué ser inclusivo por forzar algo. O sea, si el juego no te lo permite, no lo metas y ya está. Yo creo que el juego contextualmente está bien. Ya, pero ¿hay dos o no hay dos? Es lo único que quiero saber para ya cerrar. Parece que sí. Parece que están trabajando en algo. Ahora bueno, algún día, si algún día hay Kingdom Come 2, quizá lo jugamos. Pero está... VR no creo, what the fuck. Ese mundo abierto no creo que lo van a enviar. Ya está bueno, a mí me ha gustado. Pretty good.